5 minutos para las 8 de la mañana, estamos asomándonos a la bahía del Confrital, en Las Palmas de Gran Canaria. Atentos a ese cielo, que no nos sorprende, porque la tónica últimamente está siendo así en este verano, días que amanecen nubosos, a veces se mantienen así, en otras ocasiones poco a poco se va despejando, la mayoría de las veces a medida que avanza la tarde. Miramos también al mar, ahora está muy tranquilo, pero en las próximas horas habrá que estar atentos a lo que ocurre, porque podría activarse el aviso amarillo en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro y La Gomera por fenómenos costeros adversos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé mar de fondo del sur, con olas que pueden llegar a alcanzar los 4 metros de altura. Así que tengan precaución en el mar, aunque lo que podemos ver en este punto en directo en la bahía del Confrital es que se encuentra muy tranquilo. Buenos días, Canarias. El gobierno de Canarias redobla el pulso contra el estatal para impedir los sondeos petrolíferos en aguas cercanas a Canarias. El presidente Rivero comparecía ayer y criticaba en un tono muy duro la decisión del Ejecutivo de Rajoy de mantener las prospecciones en Canarias, mientras mantienen las dudas sobre lo que ocurrirá en Baleares. La primera consecuencia es la aceleración del proceso para convocar una consulta, en la que los ciudadanos expresen su opinión sobre las prospecciones. La otra imagen del día revela el dolor y la emoción 6 años después del accidente de Spanair, que le costó la vida a 154 personas. Ayer se recordó a las víctimas en Gran Canaria y en Madrid, pero además del dolor, por una tragedia imposible de olvidar, los familiares y supervivientes siguen reclamando justicia. Y existe mucha inquietud, aunque no alarma, por la epidemia de ébola que se extiende por África. Los expertos aseguran que es difícil que el virus se extienda fuera del continente, pero las precauciones sanitarias se extreman en España por la posible llegada de algún caso. Hoy veremos cuáles son los protocolos y los centros de referencia en Canarias para una eventualidad relacionada con esta enfermedad. Y veremos un debate interesante, el que tiene que ver con la elección directa de los alcaldes. El gobierno estatal prepara una reforma electoral para que gobierne el alcalde más votado y evitar las componendas de los partidos que hacen que la lista menos votada a veces llegue al poder. Algunos creen que es una medida más democrática, pero otros opinan justo lo contrario, porque resta poder a los representantes electos de los ciudadanos. Otra polémica se mantiene en torno a la apertura de los comercios en días festivos. No es una cuestión nueva, pero tiene aplicaciones prácticas ya en Las Palmas de Gran Canaria, donde los grandes comercios podrán abrir domingos y festivos. Hoy sabremos cómo afecta esta decisión a los pequeños y medianos empresarios. Y una noticia que nos llama la atención: las uniones de hecho ante notarios se han incrementado en Canarias en un 244%. Nos preguntamos por qué. ¿Es una cuestión económica o simplemente es una cuestión práctica que exige a lo mejor menos papeleo? Bueno, pues veremos cuáles son las razones, hablaremos también de deportes, veremos cómo afrontan los equipos canarios el inicio de la Liga, los de Álvaro Cervera, si quieren dejar atrás los partidos de preparación en los que su rendimiento fue irregular, y enseñar en este primer partido de Liga que han aprendido de los errores y que están preparados para mejorar. La Unión Deportiva Las Palmas hizo ayer su tradicional ofrenda a la Virgen del Pino. Allí el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez, aprovechó para anunciar que el club tiene fichados a 2 jugadores más, cuyos nombres se dirán cuando se desvinculen de sus actuales equipos. Bueno, y hoy en nuestros perfiles sociales pues planteamos esta cuestión de la reforma de la ley electoral que plantea el gobierno estatal. ¿Qué les parece que se invoca que el alcalde sea el más votado en las elecciones, a partir de un 40% concretamente? ¿Les parece una medida acertada o creen que es antidemocrático impedir que los partidos compongan sus mayorías? Al fin y al cabo han sido también sus representantes elegidos por los ciudadanos. Bueno, pues esta es la cuestión que planteamos. ¿Les parece una medida acertada la elección directa del alcalde? 1 minuto para las 8 de la mañana, así amanece este jueves 21 de agosto en Buenos Días, Canarias. Bueno, y este amanecer
en directo. Nos lo encontramos a esta hora en Caleta de Fuste, en Fuerteventura, en Antigua concretamente, hacia donde nos hemos ido. Vemos el mar muy tranquilo, ¿no? Casi parece un espejo bruñido ahí. Ven cómo se refleja el sol a esta hora de la mañana. Y aquí nos encontramos que no hay nubes que se opongan precisamente al sol. En principio el cielo completamente despejado a esta hora de la mañana, en un paisaje casi paradisíaco, ¿eh? Hasta ahora ya nos gustaría darnos un saltito por ahí. Pero estamos atentos al mar. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Que se espera temporal de mar o mar de fondo? Buenos días, Roberto. Buenos días, Canarias. Sí, se espera la entrada de mar de fondo del sur a lo largo de la jornada de hoy. A las costas, sobre todo del sur del Hierro, algunas zonas del sur de la isla de La Palma, de Tenerife, de La Gomera, de Gran Canaria, probablemente también de la isla de Fuerteventura. Esa mar de fondo no suele ser habitual en el archipiélago, que nos llegue oleaje desde el sur, pero bueno, hoy lo podíamos tener en alta mar, podría haber olas hasta 4 metros de altura. A medida que el oleaje se vaya acercando a la costa será menor. En principio, en las costas del sur de las islas, lo calculado está en torno a los 2 metros de altura, así que habrá que tener especial precaución en las playas del sur en la jornada de hoy. En las del norte el oleaje poco importante. En la imagen de satélite, cielos prácticamente despejados, queda alguna que otro intervalo de nubes bajas en zonas del norte de las islas de mayor relieve, no por completo cubriendo los cielos en el norte, pero bueno, y muchas de esas nubes a medida que avance el día van a ir desapareciendo. Las veremos en el extremo nordeste de la isla del Hierro, más o menos persistentes. En el resto de la isla, ambiente soleado y caluroso, temperaturas como ayer, máximas superando los 30 grados, no solo en el Hierro, también en la isla de La Palma. Ahora vemos algunos intervalos de nubes bajas en la comarca este de la isla, que en general también van a dar paso a grandes ratos de sol. Ambiente nuboso a la costa norte de la isla de La Gomera. Esas nubes se encuentran a menos de 600 metros de altitud. También pueden dar paso al sol en las próximas horas en la cumbre y en el sur, como las cumbres del sur y buena parte del norte de la isla de Tenerife hasta ahora. Tiempo soleado durante toda la jornada de hoy. Temperaturas máximas en muchos casos superando los 30 grados. Podremos volver a llegar, como la jornada de ayer, unos 33, 34 grados de máxima en muchos puntos de las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Hay algunas nubes en la costa norte que también darán paso a una tarde soleada. Cielos poco nubosos, prácticamente despejados durante todo el día en la isla de Fuerteventura. Ambiente caluroso, situación que se repite en Lanzarote. De ver alguna nube será muy poco importante, de tipo bajo en la costa norte y noroeste de la isla. En todo caso vamos a tener sol. Tenemos los cielos todavía con presencia de calima, se aprecia perfectamente hasta ahora en prácticamente todo el archipiélago, en menor medida en la isla de La Palma. El viento hoy es de carácter débil, tenemos alisio en la costa, vientos de componente este en buena parte de las medianías, de carácter variable también muy flojos ya en las zonas de cumbre. Mañana bajarán un poquito las temperaturas, de ahí también el cambio de condiciones meteorológicas en altura, el cambio de viento, y ya decimos que hay que tener cierta precaución en las playas del sur en la jornada de hoy, también la jornada de mañana, por esa entrada de mar de fondo del sur, que llega desde muy lejos, desde la zona ecuatorial. Pero bueno, en general olas en torno a 1,5 metros de altura en las playas del norte, una situación bastante normal en esta época del año. No es tan normal esa presencia de mar de fondo del sur en las costas del sur. Hay que tener cuidado en las playas porque implica mayor oleaje del habitual y también mayores corrientes. Pero por lo general, aunque tenemos aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, simplemente hay que pedir precaución en las playas porque hoy vamos a tener un tiempo, un oleaje un poco más grande del habitual y el mar un poco más revuelto que lo que suele ser normal en las costas del sur de las islas, que es donde normalmente tenemos el mar totalmente en calma. Claro, aquí ya sabemos lo que es eso, que el mar arrastre un poco, pero hay que tener mucho cuidado también, sobre todo hay que decírselo a quienes nos visitan, que aunque vean que el mar parece que solo son olas, pero no, que el mar tira también y eso puede provocarles problemas, ¿no? Sí, hoy y mañana es cuando peor situación podemos tener. La parte buena es que nos ha tocado esta vez con mareas muy cortas, las mareas no son muy grandes, pero bueno, pueden generar algún problema en las costas del sur, donde no están habituados a tener grandes oleajes casi en ningún momento del año. Bueno, pues estamos en aviso amarillo y atentos al estado de la mar. Gracias, Victoria. Hasta luego. Hasta dentro de un momento. Bueno, vamos también a ver qué nos cuenta el Servicio Único de Emergencias. Como siempre, ha sido una noche tranquila en el archipiélago. Tan solo destaca varios incendios de contenedores en los municipios gran canarios de Ingenio y Agüimes. Otro incendio, esta vez de un vehículo, en Santa Cruz de Tenerife. Vamos también a ver los sorteos. Repasamos, como siempre, el número premiado en el sorteo de la 11, el 96.521, mientras la combinación ganadora de la Bonoloto es esta que van a ver: 6, 13, 16, 28, 41 y 44. El complementario es el 45, el reintegro el 4.
Vamos a repasar la prensa como cada mañana. Distintos titulares, muchos pasan por la comparecencia del presidente del gobierno ayer en torno al petróleo, y también nos encontramos muchas reacciones a la brutalidad que muestran los islamistas en Irak y en Siria. Enseguida lo vemos. Diario de Avisos dice: Rivero anuncia que adelantará la consulta popular sobre los sondeos. El gobierno regional acelera los trámites para que los canarios opinen sobre el proyecto de Repsol tras el abuso de su autorización por el Ministerio de Industria. Mientras lo que vemos en fotografía es la cicatriz que deja en la superficie de La Gomera el incendio. Que pequeño, fueron 3 hectáreas nada más, pero ya ven ustedes cómo se nota en esa ladera que podemos ver junto a esos bancales, pues ese rastro de superficie quemada. El primer incendio de entidad del verano calcina 3 hectáreas de agulo. Mientras que leemos también una noticia en torno a esa polémica en Las Palmas de Gran Canaria, temor a que el PP imponga la libertad total de horarios comerciales. Mientras en el día leemos también unas reacciones a esas palabras de ayer del presidente Rivero, la consulta de los sondeos en octubre. El presidente del gobierno canario anunció ayer que redoblará sus esfuerzos para adelantar la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas. Vemos un asunto también del que había adelantado algo ya en el día, en ediciones anteriores: el barranco de la Troya, Adeje y Arona limpiarán Troya, sino que estaba en un estado lamentable y finalmente pues parece que se va a limpiar justamente esa zona. Y también leemos en Santa Cruz de Tenerife, 10 irregulares en el centro de Illafría que acogió a 1.200. Bueno, pues nada que ver con la masificación de la época de la llegada de pateras. Mientras, en la opinión de Tenerife, Rivero eleva la presión sobre Rajoy. Al adelantar la consulta del petróleo, el presidente exige el mismo trato que Baleares ante los riesgos de las catas. También nos muestra la alegría de una mujer por recuperar la luz. Ya ven, esta señora, Carmen Acosta, recupera la luz y la alegría. Había perdido la luz porque unos ocupas se habían enganchado a su cajetín y le habían estropeado todo el servicio eléctrico, con lo cual no podía. Llevaba 20 días sin poder tener luz. Finalmente parece que Endesa atendió el incidente tras enterarse de la noticia precisamente por la opinión de Tenerife. También leemos que Serolo deja de ser senador a principios del próximo septiembre y que el exalcalde recurre su condena de inhabilitación ante el Constitucional. Vamos con la prensa de la provincia de Las Palmas. En Canarias 7, también las declaraciones ayer del presidente canario. Canarias acelera la consulta del petróleo. Rivero desarrolla ya la ley de participación. El presidente espera verse pronto con Rajoy y el Rey. Y vemos a la Unión Deportiva Las Palmas en fotografía, pues bueno, con su tradicional ofrenda a la Virgen del Pino, bendición de la Virgen del Pino, a la que le piden protección y éxitos para la temporada que viene. Continúa la polémica, como vemos, en torno a las pymes, en torno a la apertura dominical y en festivos. Las pymes exigen que se frene la apertura dominical, mientras que observamos también otra controversia más en torno a la ley electoral. Coalición Canaria respalda que gobierne el alcalde más votado. Vamos a ver la provincia como viene esta mañana. Rivero aumenta la presión sobre Rajoy al acelerar el referéndum ante las prospecciones de Repsol. El presidente exige el mismo trato que Baleares por los riesgos del petróleo. Ya vemos que este está siendo el tema sin duda de portada de todos los periódicos, como les habíamos adelantado. Mientras en fotografía pues continuamos con esa ofrenda deportiva a la Virgen del Pino, toda la ilusión amarilla ante la Virgen del Pino. También tiene un recuerdo la provincia para el aniversario de ese triste suceso que ayer recordábamos y que enseguida vamos a repasar también por el accidente en el que murieron 154 personas. Pilar Vera, sentimos lo repugnantemente barato que es morir en avión. Vamos ya con la prensa nacional. Aquí el motivo principal que llama la atención, que produce repudio, rechazo absoluto, es esa ejecución que pudimos ver en directo de un periodista estadounidense. Aquí lo vemos en El Mundo en un sumario, tras la pista del terrorista con acento inglés que decapitó a James Foley. Aunque el titular principal es para Jordi Pujol, CDC fuerza a Pujol para que vaya al Parlamento y salve la consulta, dice. Y vemos también la fotografía
de los refugiados a los que no les quedaba pues, apenas nada, y encima lo poco que le quedaba se lo han quemado. El monte Gurugú se ha terminado, se trata del monte donde se refugiaban los inmigrantes antes de intentar saltar la valla de Melilla. Pues bueno, parece que los están expulsando de allí, pues como en este caso quemándoles sus pertenencias y echándolos a la fuerza. En el periódico El País, Obama advierte de que no cederá a la crueldad del Estado Islámico y nos muestra precisamente la fotografía, un extracto de ese vídeo en el que vemos al verdugo de ese periodista norteamericano, James Foley, bueno, el asesino de James Foley, que además tiene acento marcadamente británico. El hecho de que tenga ese acento está llamando mucho la atención y muchos se preguntan si es que no tendrá este asesino esa nacionalidad. Bueno, vemos también que la cuarentena por el ébola provoca caos y violencia en Liberia y que Convergencia y Unió se suma a la exigencia de que Pujol acuda al Parlamento. Ayer le quitaron la medalla de oro de la ciudad de Barcelona, quitándole todos los honores a Jordi Pujol por todo lo que ha estafado Hacienda durante todos estos años. Bueno, y ABC, terminamos con el periódico ABC, crisis humanitaria en Ucrania, cerca de 40 civiles muertos en un día y más de 400.000 desplazados. Nos da una muestra de una guerra que se está desarrollando en la misma Europa, aquí al lado. Las tropas ucranianas lanzan una gran ofensiva y ya combaten en las calles de los principales bastiones prorrusos. También analiza lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma catalana con el tema de Pujol. Ciu abandona a Pujol. El expresidente devuelve la medalla de Barcelona y el partido le exige explicaciones en el Parlamento. Y también sobre el terrorismo en Irak, Estados Unidos intensifica los bombardeos tras el asesinato de un periodista. Hasta aquí el primer repaso de la actualidad. Enseguida volvemos para profundizar en estos y otros temas en Buenos Días Canarias. Buenos días Canarias, 8 y 18 minutos de la mañana de esta jornada de jueves 21 de agosto en la que vamos a recordar un aniversario que ya recordábamos ayer, el de las 154 personas que fallecieron en el accidente de Spanair hace 6 años. Los actos de homenaje concluyeron con la celebración de una misa en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. En la Plaza de la Memoria se escuchan los nombres de los 154 fallecidos en el vuelo JK 5022. Mi hermano era el pasajero David Caballero Tacoronte, estaba en la brigada paracaidista y venía hoy al día del cumpleaños de nuestra hermana pequeña. El concepto tiempo lo tenemos completamente perdido. Porque el tiempo para muchos se paró en un 20 de agosto, hace 6 años. Mi hijo y mi nuera, todos los días lo lloro. Los recuerdo a los 4. Cada minuto de mi vida he aprendido a vivir sin ellos porque no me ha quedado más remedio, pero me niego a que la pérdida y la ausencia y el dolor y el llanto sean vanos. Por eso, cada agosto, los 18 supervivientes y 154 familias, la mayoría canarias, enseñan ese dolor que viven en privado para recordar que para ellos no se ha hecho justicia. También se recordaba a las víctimas en el Campo de las Naciones en Madrid, el punto de partida del vuelo cuyo accidente supuso una de las mayores tragedias de la aviación en Europa. Es imposible evitar el dolor y la emoción, pero 6 años después, aparte de estos sentimientos, las víctimas y los familiares de las víctimas quieren que se haga justicia. Continúan 6 años después con la batalla judicial, dicen que no van a descansar hasta que se aclaren los hechos, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Casi la mitad de los afectados ha negociado ya las indemnizaciones del accidente, unos 21 millones de euros en total. Pero 6 años después, algunos se niegan a aceptar lo que les ofrece la aseguradora, casi 13 millones para el resto. En 2012 se puso a disposición de todas las víctimas la posibilidad de cobrar las indemnizaciones incrementadas conforme a los criterios más avanzados de la jurisprudencia española. Y además se ha insistido en la posibilidad de acudir a un mediador de conflictos. Mafre aplica la ley española de accidentes para calcular las indemnizaciones, pero los afectados reclaman que se tome el baremo europeo. Nos hace sentir lo repugnantemente barato que resulta morir o lesionarse
en España a bordo de un avión. Es una de las batallas pendientes que tiene la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022. En los tribunales también una demanda contra el fabricante y la reclamación en Estrasburgo para que se reabra el proceso penal. Un procedimiento penal que se cerró en falso, que se cerró sin depurar las responsabilidades. Hoy se siguen sentando en sus despachos personas que son responsables de aquel accidente y nosotros no vamos a cejar en ese empeño. En algunas cosas sí se ha avanzado. Han conseguido que se establezca un protocolo de atención a las víctimas de accidentes aéreos. Otro asunto, en La Gomera se ha declarado extinguido el incendio que tuvo lugar el lunes en la zona de La Verdura, en el municipio de Agulo. Ayer al mediodía se retiraban de la zona los efectivos de Medio Ambiente del Cabildo Insular, que han estado realizando labores de refresco y vigilancia durante estos días. Finalmente la superficie afectada asciende a 3 hectáreas de monte bajo y cañaveral. Y en Fuerteventura, la Policía Nacional investiga un asalto ocurrido la noche del martes en la capital majorera. Al parecer, unos ladrones habrían atracado a un empresario para robarle la recaudación del día, unos 30.000 euros. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas y está llevando a cabo la investigación, aunque a estas horas se desconoce si ya ha habido alguna detención. Y en Santa Cruz de Tenerife se han detectado varios casos de uso fraudulento de tarjetas para personas con movilidad reducida. En estos últimos días los agentes han retirado varias tarjetas para aparcar en zonas especiales porque quienes las estaban usando no eran sus titulares, es decir, no tenían esa necesidad, no tenían ninguna discapacidad. Todas las tarjetas han sido retiradas. Se recuerda además que este acto constituye una importante irregularidad y una falta de civismo, porque no se respeta zonas para usuarios que necesitan realmente esa plaza. La noticia del día ayer, sin duda, la protagonizaba el presidente de Canarias, Paulino Rivero, al anunciar que se adelantan los trámites para celebrar una consulta popular en las islas sobre las prospecciones petrolíferas. Tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario en Lanzarote, Rivero dijo que su ejecutivo redoblará los esfuerzos para impedir que se lleven a cabo los sondeos. Rivero comparece tras el Consejo de Gobierno extraordinario. La respuesta inmediata a la autorización para los sondeos será consultar a los canarios. Ante este desprecio del Gobierno de España, la respuesta que le damos desde el Gobierno de Canarias es que vamos a adelantar todos los procesos desde el punto de vista administrativo para hacer posible la consulta al pueblo canario lo antes posible. Rivero pide a Rajoy que suspenda las perforaciones como se ha planteado hacer en Baleares. Los riesgos, asegura, aquí también son altos, como desvela el informe del Instituto Minero y Geológico. Exigimos al señor Rajoy ese mismo compromiso, que al mínimo indicio de riesgo de las prospecciones en Canarias, las prospecciones se suspenden. El Gobierno también pide reflexión a los accionistas de Repsol. Los accionistas más representativos de Repsol, tanto a CaixaBank como a SACIR, les pedimos que reflexionen acerca del compromiso de estas empresas con el Canarias. Rivero ha solicitado oficialmente un pleno extraordinario en el Parlamento para la primera semana de septiembre. El Gobierno va a incrementar todas las medidas, tanto jurídicas como políticas y sociales, para impedir que se lleve a cabo este atropello. El Ejecutivo canario estudia apelar a la Comisión Europea para solicitar la intervención del Tribunal de Luxemburgo y evitar los sondeos. La repercusión en los medios de comunicación de esta comparecencia ha sido amplia, no solo aquí en las islas, también en la península, en Baleares especialmente. La prensa digital se ha hecho eco del anuncio del presidente de redoblar esfuerzos para evitar que se lleven a cabo las prospecciones en aguas cercanas a las islas. Los medios de Baleares, donde hay unanimidad en contra de los sondeos, han destacado en titulares el adelanto de la consulta en Canarias. También se recogen las palabras de Rivero, en las que recuerda la solidaridad que el pueblo canario muestra con el Gobierno y la sociedad de Baleares en contra de estos sondeos. El número de fallecidos por el brote del virus del ébola en África Occidental asciende a 1.350 personas. En los 2 últimos días ha habido ya 106 fallecidos. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 4 meses un total de 2.240 personas han sido infectadas por el virus en África Occidental. De ellas, más de 1.300 han muerto, 106 solo en los últimos 2 días. Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Guinea Conakry están en estado de emergencia.
El país más afectado es Liberia. Registra un total de 834 casos de ébola. De estos pacientes, 576 han fallecido. La situación es grave. El gobierno decretó anoche el toque de queda y ha puesto 2 barrios en cuarentena. En uno de ellos se produjeron enfrentamientos entre los vecinos y la policía por intentar salir del barrio. El segundo país más afectado es Sierra Leona. Allí se han registrado 9 muertes en los últimos 2 días y desde marzo los fallecidos suman 374. Mientras en Guinea-Conakry, el país donde comenzó el brote, se han producido 2 nuevas víctimas mortales y el número de fallecidos asciende a 396. Nigeria, el país más poblado de África y el menos afectado hasta ahora por la enfermedad infecciosa, suma 5 fallecidos y tiene 170 personas en observación. Se teme que la enfermedad haya llegado hasta la República Democrática del Congo. Allí investigan si varios fallecidos con síntomas parecidos a los característicos del virus podrían haber muerto por ébola. Tanto Médicos Sin Fronteras como la Organización Mundial de la Salud han lanzado alertas sobre la peligrosidad del brote de ébola y afirman que el tamaño del brote está significativamente infravalorado. Además, estiman que llevará alrededor de 6 meses controlar la situación en los países más afectados. Aseguran que el contexto es similar al de un estado de guerra. Desde que llegara a España el padre Pajares, enfermo del virus de ébola y su posterior fallecimiento, mucho se ha hablado de los protocolos de seguridad sanitaria en nuestro país. Por otra parte, se activan desde el pasado mes de abril, cuando la Organización Mundial de la Salud decretaba la epidemia por brote detectado en Guinea-Conakry. El Ministerio de Sanidad ha activado el protocolo de actuación hasta en 11 ocasiones, siempre a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que está en contacto permanente con todas las comunidades autónomas. Que se active el protocolo es un proceso rutinario que se ciñe a las garantías de seguridad que exige la Organización Mundial de la Salud a todos los países. Bueno, pues se trata de una situación ante la que todas las comunidades autónomas, toda España se mantiene en alerta, pero sin alarma. Ya saben ustedes que los expertos dicen que es poco probable que se extienda un virus como este fuera de África, pero en todo caso hay que mantener las precauciones. Vamos a ver cuáles son. Está con nosotros José Díaz Flores, es director general de Salud Pública. ¿Qué tal, señor Díaz Flores? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuáles son los protocolos? ¿Cómo se establecen en Canarias? Bien, lo primero que quisiera, si me lo permite, es empezar diciendo lo que usted estaba comentando ahora mismo, es decir, ahora mismo el riesgo que hay en Canarias de que tengamos algún caso de ébola es muy bajo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues bueno, tranquilizar a la población y que en el caso hipotético de que esto se produjera, digamos, tenemos todos los procedimientos y nuestro sistema está preparado para hacer una contingencia en ese sentido. Lo que hemos hecho con entre comunidades autónomas y el Ministerio ha sido, digamos, adaptar el protocolo que ya había habido en cuanto a fiebres hemorrágicas, lo hemos adaptado para el tema del ébola y, digamos, en este proceso estamos hace unos meses viendo un poco la evolución que había habido primero en Guinea-Conakry y posteriormente ya en Sierra Leona, Liberia y Nigeria, de tal manera que podamos garantizar una detección temprana de algún caso y dar la actuación, el manejo, para que no se produzca ningún tipo de brote en este sentido, ¿no? Los procedimientos lo que dan, digamos, es la forma de actuar para poder garantizar esto que les comento. ¿Han tenido ya que activar el protocolo en alguna ocasión? Sí, ya hace unas semanas lo tuvimos que activar porque un mercante pidió auxilio, venía de Liberia y uno de los tripulantes, bueno, pues tenía síntomas asociados a lo que es la enfermedad y por lo tanto se activó el protocolo y se derivó al paciente a una unidad de aislamiento en el Dr. Negrín, que tenemos habilitada, al que al final se descartó porque era un problema de malaria, ¿no? Claro, en esto es importante discernir, porque en estas semanas hemos tenido, digamos, algún que otro toque de atención o miedo en cuanto a posibles casos y discernir en que lo importante es tener el caso de investigación claro, es decir, tiene que darse dos situaciones. Por una parte, que el paciente tenga una serie de síntomas, ¿de acuerdo? Sobre todo fiebre, o bien hemorragia, o bien diarrea, cefaleas y demás. Hay una serie de síntomas clínicos, pero sobre todo síntomas epidemiológicos, digamos, razones epidemiológicas que nos hagan activar ese protocolo. Estamos hablando sobre todo que esa persona haya estado en 21 días anteriores
en las zonas donde realmente está el problema. O sea, ustedes tienen, aparte de mirar cuáles son los síntomas que presenta, que en muchos casos, como hemos podido ver, se pueden parecer a los de la malaria, que esa es una cuestión, ustedes tienen que estudiar dónde ha estado, si en esas regiones ha podido haber contacto o no, para definir, o por lo menos de forma previa, preventiva, si esta persona puede tener ébola o no. Efectivamente, porque África es muy grande y solamente está en una zona muy específica del oeste africano y dentro de esos países también limitado a unas áreas concretas, y por lo tanto, bueno, pues si un paciente viene de Kenia y tiene fiebre y tiene algún tipo de hemorragia, evidentemente no ha podido estar porque no hay casos. Entonces nosotros ceñimos a los casos que denominamos investigación, aquellos que reúnen tanto la confirmación, digamos, de ese estudio epidemiológico con los síntomas clínicos. Eso es lo importante a la hora del manejo, ¿no? Hemos visto en el caso del padre Pajares y lo que estaban también las sospechas que se cernían en otros lugares, por ejemplo en Basurto, en el País Vasco, que hay como unas zonas de aislamiento, unas zonas completamente aisladas para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Existen esas zonas, esos dispositivos aquí en Canarias también? Claro, el protocolo lo que establece es, una vez que tenemos ese caso en investigación, es decir, que ya sospechamos que puede ser una persona infectada o contagiada por el ébola, unas medidas de seguridad. Y eso contempla en que los hospitales de referencia, que ahora mismo tenemos el doctor Negrín en Gran Canaria y la Candelaria aquí en Tenerife, tengan zonas absolutamente aisladas en el hospital, de tal manera que se garantice con medidas de seguridad que no haya ningún problema o riesgo de contagio para otras personas. Hemos habilitado bastantes habitaciones de tal manera que, si pudiese dar el caso, poder dar respuesta a este hecho, ¿no? Claro, porque de lo que se trataría, en principio, sería de aislar lo máximo posible. Efectivamente, en 24 horas el Ministerio nos dice que nos confirma que realmente la analítica se da, si se da positiva o no se da positiva. En estas semanas hemos visto 2 casos, tanto en Alicante como el que hace referencia en el País Vasco. Entre 24 y 48 horas se descartaba que realmente fuese un caso de ébola, ¿no? Y nosotros estamos preparados pues para activarlo en este sentido. Y los hospitales de referencia, por lo que me dice, serían la Candelaria, en Tenerife, y el Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. No significa eso que otros hospitales puedan también tomar las medidas, pero entendemos que lo ideal sería habilitar esos hospitales que, digamos, para poder tomar la atención, ¿no? Las relaciones aquí o la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas son fluidas en este sentido, a la hora de establecer protocolos de este tipo. Sí, hoy precisamente hay una audioconferencia con el Ministerio para seguir revisando determinadas cuestiones del procedimiento, y sí que lo es. En esto no puede haber otra cosa que entendimiento y coordinación, porque estamos hablando de un tema que es serio, no es tanto una preocupación, pero sí una ocupación en cuanto a estar preparado, como le comentaba anteriormente, para poder intervenir, y tanto con lo que es el Ministerio de Sanidad como lo que es la delegación del Gobierno, pues hay contacto estrecho, porque cada uno tiene sus competencias. En el caso de Sanidad Exterior viene derivado por la competencia del Estado, y todo lo que ya implique dentro de la propia comunidad autónoma, pues es Canarias la que lo tiene que desarrollar. Todo lo que tiene que ver con la sanidad, y más con una enfermedad como esta, son informaciones sensibles. Claro, aquí conviene informarse bien también, porque a veces Internet, que puede ser un aliado para muchas cosas, para otras puede ser justo lo contrario, ¿no? Sí, yo siempre digo que esto es muy serio. Es decir, ustedes imagínense el impacto social, económico que podría tener una noticia de esta, un bulo de este tipo en nuestra sociedad, y por lo tanto nosotros pedimos sobre todo garantías y seguridad a la hora de dar la información, porque le digo, son temas muy sensibles, efectivamente, ¿no? Claro, y además es un virus casi cinematográficamente tratado, que claro, que puede generar muchísimo miedo, ¿no? La letalidad que tiene, más de entre un 50 y un 90%, hace que realmente produzca mucho miedo. Sí es verdad que en esta ocasión es diferente que en otras ocasiones. Los brotes que habían habido eran brotes muy concretos en zonas rurales, mientras que estas se han introducido en las ciudades por primera vez, y en lugares donde, digamos, los sistemas sanitarios, culturales y sociales son muy precarios. Vemos fotos que son tremendas, gente tirada en el suelo, desvanecido enfermo por la enfermedad del ébola, y gente mirándolo al lado sin preocuparse del riesgo que pueden estar pasando, ¿no? Y eso ha hecho que no se haya podido controlar. Ahora nos están comentando que tanto en Nigeria, que ya no siguen aumentando los casos,
y eso es importante porque es el único país que tiene contacto con España vía avión, como en el caso de Guinea-Conakry, que también parece que se está controlando, pues bueno, significaría que ya hay un primer paso dado en cuanto al control. No así en Sierra Leona y en Liberia, donde todavía las autoridades lo tienen bastante complicado, ¿no? Claro, lo difícil es ver a veces también la trayectoria de estas personas, porque claro, no hay vuelos directos desde alguno de estos puntos, pero yo qué sé, pueden ir a lo mejor hacia Roma, de Roma a Madrid, de Madrid. ¿Se sigue esa trayectoria que llevan todas estas personas? Esa posible trazabilidad el Ministerio y digamos AENA tiene que tenerla en cuenta. Lo que pasa es que cada vez que el paciente, esa posible persona sale del país, ya hay muchos controles en los aeropuertos para medir si la persona tiene algún síntoma. Hay que tener en cuenta que cuando las personas no tienen síntomas no son contagiosos, es decir, empiezan a ser contagiosos cuando realmente empiezan a tener síntomas que ya le digo, es fiebre, cefaleas y demás, o sea, mientras tanto no es contagioso y por lo tanto un indicador importantísimo es valorar si tiene algún síntoma para poder poner, digamos, ese posible aislamiento a las personas. En este sentido, hay que tener en cuenta que la distancia con respecto a Canarias es muy lejos, es decir, por Pateras o Cayucos sería prácticamente complicado. De hecho, Pateras y Cayucos no salen de estas zonas tan aisladas. Por barco también podría ser, pero ahí en Sanidad Exterior hace los controles rutinarios para detectar cualquier posible enfermedad en alguno de los tripulantes, y en el caso de traslado de aviones ya sería una combinación de vuelos que tendrían que darse para poder llegar hasta Canarias. Por eso decía antes que el riesgo por ahora es muy bajo, ¿no? No obstante, desde Europa, incluso desde los países limítrofes con África, como puede ser el caso de España, llama a la tranquilidad y se dice que es muy difícil que un virus de este tipo se extienda fuera de África. ¿Por qué? ¿Por nuestro sistema sanitario? Le comentaba ahora mismo que es que hay una cuestión importante, se transmite solamente por fluidos, es decir, no es una enfermedad que se transmita por el aire, sino simplemente por contacto con fluidos. Y por lo tanto, si se toman medidas de seguridad para que no haya contactos con fluidos con estas personas, pues ahí se pone una barrera importante. Se pone una barrera importantísima. Una cosa diferente es que hubiese un vector como un mosquito o que realmente se transmitiera por el aire, como puede ser una gripe o demás. En este caso, al ser solamente por contactos en fluidos, pues si se toman las medidas de seguridad adecuadas, pues no habría problema. Y en este sentido, España y Europa, digamos, el sistema sanitario y las alertas que se producirían serían suficientes para controlar la posible aparición de un brote ante la llegada de una persona con la enfermedad. Yo en este sentido nunca puedo decir que el riesgo cero, porque en salud pública, como en otras cuestiones, el riesgo cero no existe, pero el riesgo es muy bajo y las probabilidades también es muy bajo. Y en el caso de que ocurriera, el hipotético caso de que ocurriera, como comenté inicialmente, pues bueno, yo creo que el sistema sanitario español está preparado para asumir esa responsabilidad que tendríamos y no habría problema. Diferente es, como le comento, no sé si han visto las noticias, que incluso mucha gente piensa que se iba con sus santeros, con sus sanadores para curarse, pensando que en los hospitales realmente lo que estaban haciendo era lo contrario. Se los llevaban a la familia, con las familias, con lo que entonces lo único que hacían era transmitir la enfermedad en toda la familia, y así progresivamente ha ido aumentando sin control. Importante, muy importante. Ahí, claro, está afectando a muchas aldeas a lo mejor aisladas, que no tienen contacto con medios de comunicación. Evidentemente en Occidente a lo mejor la situación sería distinta y la información sería un arma también muy potente contra la enfermedad. Absolutamente diferente, y por eso yo creo que ese mensaje de tranquilidad que estábamos hablando desde un principio es el que tiene que ponderar, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra intención. Muchas gracias, señor Díaz Flores, por habernos acompañado un día. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, otro asunto que va a marcar también la agenda de la actualidad y de la polémica. El presidente estatal Mariano Rajoy quiere modificar la ley orgánica del régimen electoral. Su propuesta no está exenta de polémica porque con o sin consenso Rajoy pretende que el candidato más votado sea el que gobierne en las elecciones municipales. Reforzado por su mayoría absoluta en el Congreso, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quiere cambiar la ley electoral, porque según han dicho los populares, que la lista más votada sea la que gobierne los ayuntamientos es una propuesta que ya venía reflejada en el programa electoral, convencidos que es la voluntad de los ciudadanos. Ahora los partidos políticos tienen que pasar a un segundo plano y son los ciudadanos los que tienen que tomar la iniciativa y tener una presencia mucho más clara en la vida política. Y creo que una de esas fórmulas es que sepan que aquel a quien quieren que sea el alcalde sea el que finalmente sea su regidor.
El principal partido de la oposición se niega en rotundo a la reforma. Como argumento principal, la proximidad de los comicios municipales convocados para mayo de 2015 y la falta de debate de una reforma que, en opinión de los socialistas, es antidemocrática. Irrumpan con una reforma electoral que la quieran hacer en solitario, que planteen, que digan lo que digan otros grupos, ellos van a usar su mayoría en la Cámara para llevarla adelante. Por tanto, estamos delante de una reforma profundamente antidemocrática. Una reforma que pretende vulnerar las reglas de la democracia, el voto de los ciudadanos y hacerse con alcaldías que no les corresponden por la intención de los ciudadanos. Una vez se reanude la actividad parlamentaria, se iniciará una ronda de contactos y si hay reforma, el texto presumiblemente se aprobará en otoño, tiempo suficiente para que la polémica ley entre en vigor en los próximos comicios. La playa que queremos todos es la última iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la que pretende diseñar el frente de la playa de las Teresitas, un diseño que va a contar con las opiniones e ideas aportadas por los propios ciudadanos. Santa Cruz de Tenerife quiere escuchar la voz de sus ciudadanos y lanza la campaña La Playa que Queremos, un proyecto pionero para recoger ideas antes de la redacción del plan para mejorar el frente de las Teresitas. Gente que son los usuarios de la playa nos den sus impresiones de dónde podríamos mejorar o cómo podemos mejorar una playa que quiere seguir siendo y va a seguir siendo la playa del pueblo de Santa Cruz. A partir de la próxima semana se realizarán encuestas en la playa o por internet. Aunque Costas también tiene competencias, el ayuntamiento pide que se utilicen los mismos criterios que se han seguido en otros municipios. Hay que emitir sus informes y poder dar su opinión como cualquier otro ciudadano, pero cuestiones de legalidad. Es decir, con Costas, si encontramos algún problema es por una cuestión de legalidad. Una oportunidad única para que los ciudadanos digan lo que demandan. Otro asunto que tiene que ver con una ordenanza del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la limitación para los usuarios del albergue municipal de estar más de una semana cada 3 meses. Se limita, por lo tanto, el tiempo que pueden hacer uso de ese albergue. Entre muchos de ellos, lógicamente, no ha sentado bien porque dicen que no tienen otro sitio donde ir. Vamos a hablar de esta normativa con José Antonio Martín, primer teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Señor Martín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué se limita? ¿Cuál es la razón que les lleva a publicar esta ordenanza? Bueno, lo primero tengo que decir, no es una ordenanza, es un reglamento de régimen interno del albergue municipal. Lo segundo es que, si es cierto que se limita a 7 días cada 3 meses, también es cierto que el propio artículo del reglamento nos dice que no es de aplicación en todos los casos, que hay que atender también a las circunstancias personales y a los procesos que están siguiendo los usuarios del albergue y que a partir de ahí será el técnico y el trabajador social que lleve cada uno de los casos el que evaluará su continuidad o no en el albergue. La necesidad de que exista este tipo de normativa, desgraciadamente ahora mismo el albergue está sobrepasado en demandas, no hay camas para todas las personas que lo están demandando y hay que darle cierta movilidad a las personas pues que están fuera esperando la cama y los que están dentro, en este caso albergados. También tengo que decir que este reglamento de régimen interno es pionero en España. Nosotros llevamos más de un año trabajando en la redacción del mismo y hemos intentado buscar intentar compararnos y buscar otros tipos de reglamentos en otras grandes ciudades españolas y tengo que decir que no hemos encontrado en ninguna reglamentos parecidos a este, por lo tanto es una situación también que tengo que decir que es pionera y veremos cómo va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuántos usuarios suele tener el albergue municipal de media? Depende los años, ¿no? Pero normalmente suele estar absolutamente lleno y llevamos unos meses donde el albergue está completamente lleno. Claro, está saturado. Lo que ocurre es que muchas de estas personas, muchos de estos usuarios dicen, bueno, es que no tengo otro sitio donde ir. ¿Qué opción se les ofrece o qué opción se les puede plantear? Vamos a ver, nadie va a salir del albergue por una cuestión de tiempo que a los 7 días se le quite la cama. Eso no pasará. La limitación se pone porque también hay que seguir unos procesos dentro de la propia normativa. Hay una serie de derechos y deberes que van a tener todos los usuarios. La normativa no se reduce simplemente a esta estancia de 7 días. Van a tener que seguir procesos. Nosotros estamos intentando implementar una intervención integral con la persona, que no solamente el recurso se convierta en una cama donde poder pasar una noche y que salgan del albergue.
todo lo contrario, dentro del albergue los trabajadores, los técnicos, los trabajadores sociales que están llevando los casos, lo que van a pretender o lo que pretenden es que se impliquen en procesos, que vayan a los talleres, que si tienen algún tipo de problemática añadida, enfermedad mental, alcohol, drogas, puedan también trabajarse desde la óptica, pues en este caso psiquiatras, psicólogos o dentro de las terapias que existen contra este tipo de adicciones, es decir, multitud de facetas, incluso que pueden llegar a los talleres de inserción laboral, es decir, multitud de facetas que queremos trabajar con cada uno de los usuarios del albergue. A partir de ahí, pues según vayan también evolucionando en sus comportamientos, pues podremos evaluar su continuidad o no dentro de este recurso. He de decir también que también incluimos dentro del régimen de sanciones la expulsión de usuarios porque tengan un comportamiento violento, que pretenden entrar con armas dentro del albergue, que hemos tenido algún caso. El reglamento es mucho más completo y no nos podemos quedar ni verlo solamente con la perspectiva de que 7 días y a la calle, porque no sería así, nos estaríamos dando una información real. Yo me imagino, José Ángel Martín, también que las personas que llegan a este albergue, que piden que se les dé una plaza, un lugar donde dormir, pues tendrán que llevar a cabo algún tipo de registro, de protocolo, en el que precisamente se investigarán ese tipo de cuestiones, ¿no?, para evitar cualquier problema. Claro, por supuesto. Una vez que cualquiera de los usuarios se acerca a los servicios del ayuntamiento, en este caso el del albergue, pues son los técnicos y los profesionales del trabajo social los que le evalúan a la persona, pues a través de una entrevista personal, a través de una serie de cuestionarios, y donde nosotros ahí ya podemos en un primer diagnóstico pues hacernos una idea del perfil de usuario, si tiene algún tipo de problemática añadida, si podríamos detectar algún problema de enfermedad mental, o simplemente estamos ante una cuestión económica que ha llevado pues en esa espiral de la exclusión social a esta situación donde pues se encuentran sin este recurso tan básico como el del hogar, ¿no? Por supuesto que todas esas cuestiones las miramos y las tenemos detectado. Lo primero que se hace es el perfil de la persona que nos viene, sobre todo para poder implementar este tipo de ayudas que queremos trabajar con ellas, ¿no? Si nos viene una persona con algún tipo de enfermedad mental, que muchas veces ni ellos mismos saben que la tiene, pues ya los procuramos derivar a los servicios de psiquiatría, con los cuales además tenemos un convenio desde hace más de 3 años que está funcionando muy bien y que bueno, pues los casos más graves los podemos derivar directamente, en este caso sería el Hospital de la Candelaria, al servicio de psiquiatría del hospital, y muchísimos otros asuntos que son los que nos encontramos a diario, ¿no? Claro, pues ya vemos, José Ángel Martín, que no se trata solo de dar comida y dar cama en un momento dado, sino también evidentemente de a veces derivar o ayudar a estas personas a que encaucen hacia donde tienen que estar. Muchas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes. El mes de agosto es tradicionalmente vacacional, se nota sobre todo en el volumen de tráfico, circunstancia que algunas entidades públicas aprovechan para ejecutar obras. Es el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estos días realiza mejoras en el distrito Puerto Isleta. Allí está Pedro Cubiles, que nos va a contar en qué consisten esas obras. Pedro, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué acciones se van a acometer? Sí, ¿qué tal, Roberto? Buenos días Canarias. Pues sí, aprovechando que hay muchos ciudadanos que están fuera de la ciudad y que el volumen de tráfico no es tan elevado, pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está ejecutando unas obras aquí a la altura de la Iglesia de la Luz, en el distrito Isleta Puerto. Aquí vemos a los trabajadores colocando ya los adoquines. Esto forma parte del plan que lleva el consistorio capitalino, que ha puesto en marcha hace unos meses, de conectar el mercado del puerto con el Castillo de la Luz. Vamos a conocer más detalles porque están en pleno trabajo y se calcula que hasta el 1 de septiembre estén trabajando, pero vamos a conocer más detalles. Nos acompaña Jaime Romero, que es concejal de Pymes y Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vemos que va a buen ritmo la obra. 2 objetivos claros, uno terminarla y otra conectar toda la zona, ¿no? Efectivamente, esta obra se enmarca dentro del plan estratégico, el plan director Puerto Canteras, que está impulsando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde hace cerca de 3 años, con el objetivo básico de integrar el eje de la llegada de cruceros, la terminal de cruceros, con un pequeño parque temático vinculado a la calle Luis Morote, a la playa Las Canteras, al mercado del puerto, al Castillo de la Luz.
y a todo lo que tiene que ver con el entorno comercial de Puerto Canteras. Como bien saben, el turismo de cruceros se está incrementando de manera exponencial en Las Palmas de Gran Canaria. En lo que va de año hemos incrementado en más de un 54% el número de cruceristas y vamos a llegar al 1.000.000 de cruceristas. Y Las Palmas de Gran Canaria tiene que estar preparada para ello. Estábamos viendo, nuestro compañero nos estaba enseñando la parte de atrás de la vía rodada, pues ahí detrás irá el acuario y irá una gran pasarela que conectará con la calle Tenerife y a su vez la calle Tenerife con esta zona de aquí, ¿no? Efectivamente, como bien saben, hay una inversión muy importante, una gran locomotora turística que va a ser el gran acuario de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y junto con eso una ampliación de la terminal de cruceros que se está desarrollando a día de hoy. El objetivo, como bien comentaba, es que el turista que llega a la ciudad pueda tener una visita de corto recorrido, de 1 hora, hora y media, para facilitarle que en esos tiempos muertos, donde muchas veces cuando vas al crucero has terminado una excursión y no sabes qué hacer, no se queden en el barco, sino que bajen y disfruten de la ciudad y gasten. Aquí, como bien estamos observando, el objetivo en la obra que estamos presentando hoy, lo que nos va a permitir es integrar una gran plaza entre la Iglesia de la Luz y el distrito y la oficina de distrito, de manera que generamos un continuo que enlaza con el tránsito peatonal que va hacia el mercado del puerto y después efectivamente con la gran pasarela que vendrá a enlazar con el acuario de Las Palmas. Precisamente acabamos de ver un peatón cruzando esta zona de adoquines, que son unos adoquines especiales que soportan el peso del tráfico rodado, ¿no? Efectivamente, al final esta acción es una acción que va a rodonalizar la calle, vamos a permitir el tráfico de coches y por eso hace falta prepararla y tenerla para que pueda soportar ese peso sin ningún tipo de problema. Además, también permite al peatón identificar ese cambio de uso que se produce. De cualquier forma, es evidente que es una acción que se está llevando a cabo que busca poner en valor esta calle y este parque y va a permitirnos efectivamente que también los usuarios de la iglesia puedan tener una mejor salida y entrada hacia el templo, ¿no? Y ya para terminar, y hablando de usuarios, los que estén acostumbrados a circular por esta vía, ¿qué es lo que tienen que hacer hasta el 1 de septiembre para, por ejemplo, acceder a la parte alta de Pérez Muñoz o a Juan Rejón? Pues como bien estamos viendo, se puede transitar por la calle Eduardo Benó o puedes ir directamente por la Albareda y girar hacia Juan Rejón y seguir recto, ¿no? Vale, ninguna queja. Entonces, todo marcha según lo previsto hasta el 1 de septiembre, ¿no? El mes de agosto es un mes de obras, todos lo sabemos, siempre hay ciertas inconveniencias, pero también es un mes donde hay menos ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria y es un mes para aprovechar y desarrollar este tipo de obras, con lo cual, tranquilidad, entendemos que habrá gente que le genere cierta inconveniencia, pero hay que entender que siempre es para mejorar la ciudad de Las Palmas. Jaime Romero, muchas gracias por atendernos, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, Roberto, esta obra que marcha a buen ritmo y el objetivo principal es conectar toda la zona de la calle Tenerife con la Iglesia de la Luz y también con el Castillo de la Luz para facilitar en el futuro la conexión con el acuario. Bueno, pues a ver, que se desarrollen de lo mejor y lo más rápido posible, ¿eh? Que siempre con las obras pasa lo mismo, que tiene muchas molestias, cuanto más rápido mejor. Que ya sabemos que la finalidad es buena, va a ser buena para los ciudadanos. Gracias, Pedro, buenos días. Buenos días, Roberto, hasta luego. Y los vecinos de Masca, en Tenerife, uno de los rincones más populares de la isla entre los turistas más aventureros, quieren regular la entrada y el paso de visitantes por el pueblo y su famoso barranco. Para conseguirlo han empezado a formalizar junto al Cabildo Insular una comisión que ayudará a definir qué quieren los vecinos y cómo compaginarlo con la protección de su entorno natural. Nadie se atreve a mencionar medidas definitivas, ni restricción de visitas, por ejemplo, ni otros asuntos, pero se aseguran que es muy importante haber iniciado ya estas reuniones. La solución perfecta, hemos venido a dar el primer paso, que creemos que después llevará muchos pasos importantísimos, pero el primer paso es empezar a trabajar de forma seria y mirándonos a la cara tanto administraciones como los que vivimos en el lugar. Lo que queremos es hacer una mejor regulación del acceso, del aparcamiento, del tránsito, teniendo en cuenta las necesidades de todos, de los propios vecinos desde luego, también de aquellas personas que hacen negocio en ese entorno y de los operadores. La Agencia Estatal de Meteorología decreta el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, ya se lo hemos contado, se aconseja mucha precaución a la hora de bañarse o de adentrarse en el mar, sobre todo en el sur de Tenerife y en el litoral este y oeste, también de Gran Canaria. Atención, La Palma, El Hierro y La Gomera, porque las olas podrían azotar con fuerza también toda su costa, olas que podrían superar los 4 metros de altura en alta mar. La entrada además de mar de fondo de sur, que puede provocar oleaje algo más fuerte de lo habitual, pero sobre todo, si se van a bañar, muy atentos a las corrientes, que pueden arrastrarles mar adentro.
Y en La Gomera continúan las obras de ampliación del puerto de San Sebastián, principal puerta de entrada a la isla. Con estos trabajos, el muelle gana 38 metros que permitirán el atraque de grandes cruceros. Ya se ha colocado el segundo cajón con el que se consigue esta prolongación del dique exterior. Esta es la imagen que el puerto de San Sebastián de La Gomera luce tras la instalación del segundo cajón en los trabajos de prolongación del muelle. Unos trabajos que cuentan con una inversión de más de 2 millones de euros, que significan 38 metros más en la zona del dique exterior y con los que se conseguirá alcanzar una longitud total de 338 metros. Con esta ampliación será posible que la próxima temporada puedan atracar grandes cruceros en este muelle, un nuevo impulso para este tipo de turismo que se ha afianzado en la isla y que cuenta con La Gomera como escala en el Atlántico. ¿Cuánto está perdiendo nuestro país por culpa del llamado veto ruso, por esa batalla comercial que mantiene Rusia con la Unión Europea y con Estados Unidos también? Pues 338 millones de euros por el momento, según el gobierno estatal. Frutas y hortalizas, sobre todo los productos de temporada, se están viendo afectados con una bajada de precios y algunas cadenas de distribución hacen su agosto, nunca mejor dicho, comprando el género a precio de ganga. Las exportaciones de alimentos españoles a Rusia supusieron el año pasado más de 581 millones de euros. Estos números colocan a España como el sexto país más afectado por las decisiones políticas de Putin. En el marco de la Unión Europea, Bruselas cifra en 5.250 millones el valor de las exportaciones al mercado ruso. Paradójicamente, Lituania, ex República Soviética, es el país más dañado con 927 millones de euros. Le siguen Polonia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y España, que se coloca casi en el ecuador de la lista de países afectados. Frutas y hortalizas son los productos más dañados, pero de cerca le siguen los cárnicos con un valor de 111 millones de euros. Las grasas y aceites ocupan el tercer lugar y bebidas y preparados alimenticios se colocan en el quinto y sexto puesto respectivamente. En cuanto a las exportaciones de lácteos y huevos, suponen un total de 4,3 millones de euros, muy por debajo de la media. Sin embargo, el veto ruso se ha saldado con algunas excepciones. Putin da vía libre a los alimentos para diabéticos, alérgicos, leche sin lactosa o semillas para el cultivo de papas o cebollas y garantizar la demanda de sus ciudadanos. Claro que el país ya mira con preocupación estas decisiones políticas porque los precios de la Federación Rusa empiezan a subir. La economía reña tendrá un estímulo importante en los próximos meses. El Cabildo Insular va a acometer inversiones en toda la isla por valor de 5,5 millones de euros, gracias a una operación financiera. De esa cantidad, 1,5 millones de euros se destinará a la ampliación de capital de Gorona del Viento. Los 4 millones restantes se utilizarán para llevar a cabo obras como la remodelación de la playa de Varadero, en el puerto de la Estaca, la mejora de la cubierta del campo de lucha de Valverde o el acondicionamiento del polideportivo de San Andrés. También está previsto reasfaltar varias vías y construir paseos y carriles bici. Son 4 millones lo que vamos a poner en obras en el gobierno en este momento, en una época, en una circunstancia en que la sociedad reña demanda que haya economía, que se genere economía. Yo creo que estas empresas, estas pequeñas empresitas, van a agradecer muchísimo y por ende se va a generar trabajo también para los herreños. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un plan de rutas guiadas al atardecer destinado a las personas mayores para que conozcan la ciudad. Las visitas, que van a ser gratuitas, comenzarán hoy mismo a bordo de las guaguas turísticas de la capital. Habrá un aforo limitado, entre 30 y 40 personas, que van a visitar, entre otros lugares, miradores como el de Cuatro Cañones o la Cornisa. Una actividad veraniega a poder disfrutar de los atardeceres del distrito Ciudad Alta, puesto que estas rutas guiadas se van a realizar desde las 6:30 de la tarde hasta las 7:30, 8 más o menos de la tarde-noche. Y vamos a ver cómo muchas personas tratan de llegar a suelo español, llegando por mar, saltando por vallas fronterizas, pero también de la forma más arriesgada, viajando ocultos en camiones o guaguas, pero en algunos lugares que muestran a las claras la desesperación de estas personas. Miren, estas son imágenes de la Policía Nacional, que rescataban en el puerto de Algeciras a un marroquí oculto en el eje de una guagua. Ahí llevaba horas, escondido, y viajando además con un espacio reducido en el que tenía que soportar elevadas temperaturas y en el que prácticamente no tenía aire. El rescate fue posible gracias a la unidad de guías caninos especializados en la detección de personas. Hemos escuchado un nuevo mensaje de los padres adoptantes en Etiopía, que vuelven a pedir apoyo para una situación que les tiene desbordados.
Nuestros hijos están en un orfanato. Seguimos pidiendo apoyo a medios de comunicación y a redes sociales y, por supuesto, para nosotros es indispensable el apoyo de nuestro ministro, el señor García Margallo, que no deja este asunto y que nos acompañe hasta el final. Bueno, unos padres que están tratando de recuperar a las hijas adoptivas que en principio tenían ya con ellos, pero las autoridades se las quitaron. El miércoles se celebraba una nueva vista en la que la Administración de los Estados del Sur, de donde proceden los niños, han determinado que los orfanatos pueden seguir haciéndose cargo de los dos menores y habrá que esperar por lo menos una semana más para saber si recuperan o no a los pequeños. Estos dos matrimonios llevan en el país africano desde el mes de abril, donde tras adoptar a los menores han visto como las autoridades etíopes se los retiraban. Bueno, el mundo asiste conmocionado a la brutalidad, a lo salvaje que puede llegar a ser la condición humana, pues viendo el asesinato del secuestrado, el periodista secuestrado estadounidense en Siria y en Irak. Barack Obama, el presidente estadounidense, ha condenado el brutal asesinato de este periodista, se llama James Foley, y ha prometido que su gobierno no descansará hasta que se haga justicia con sus asesinos del Estado Islámico. Tras confirmar que el vídeo que muestra la decapitación del periodista estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en noviembre de 2012, es auténtico, el presidente Barack Obama ha querido reafirmarse en su lucha. El mundo está horrorizado por este asesinato. Los yihadistas del Estado Islámico no representan a una religión. Obama aseguró que esta organización extremista es un cáncer que se debe extirpar para que no se extienda. Un grupo como el Estado Islámico no tiene cabida en el siglo XXI. Por eso seguiremos enfrentándonos a este terrorismo y Estados Unidos seguirá haciendo lo que tiene que hacer para proteger a sus ciudadanos. La policía antiterrorista británica ha comenzado a investigar el vídeo en el que el asesino de Foley habla en un inglés con acento de Londres. Al parecer podría tratarse de un ciudadano británico y ser uno de los cientos de musulmanes europeos atraídos a unirse a Estado Islámico. La brutalidad que muestra el Estado Islámico, así se hacen llamar estos asesinos por todo el país, ha llevado a que Italia y Alemania, por ejemplo, se decidan a enviar armas a los kurdos para frenar el yihadismo en Irak. De esta manera, Italia y Alemania se suman a la iniciativa propuesta por Francia. El Estado Islámico debe ser detenido, han afirmado ambos países. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, está además en Bagdad, donde se reúne con líderes políticos iraquíes. A la vez, ya han llegado los primeros aviones de la ONU con material de primera necesidad para ayudar a los desplazados. Más de 500.000. Por cierto, que después de la ejecución del periodista estadounidense James Foley, por venganza, dicen, por los ataques aéreos de Estados Unidos contra los yihadistas en Irak, las reacciones no se han hecho esperar tampoco en España. Sus compañeros han querido recordar al periodista. Jim era un periodista muy entregado, muy noble y bueno, tenía como principal obsesión y objetivo pues relatar el sufrimiento de los libios, de los sirios o de allí donde estuviera trabajando, mostrar la realidad y siempre quería acercarse lo más posible. Desde Reporteros Sin Fronteras condenamos este acto de barbarie y apelamos a que todas las partes en conflicto puedan respetar el trabajo de los periodistas que están ahí para informar, para hacer su trabajo como informadores. Y queremos recordar también que hay más de una treintena de periodistas, tanto locales como extranjeros, en manos de grupos armados. Seguimos en Oriente Medio porque nuevos ataques en la franja de Gaza se han registrado tras el fin de la tregua. Israel ha bombardeado la vivienda del jefe del brazo armado de Hamás. Han fallecido 5 personas, entre ellas la mujer del jefe miliciano y uno de sus hijos, que tan solo tenía 8 meses. Los palestinos han respondido lanzando 40 cohetes, algunos de ellos cerca de Jerusalén y Tel Aviv. Además, han amenazado con atacar el aeropuerto internacional de Israel. El ejército hebreo ha iniciado una ofensiva sobre más de 100 objetivos palestinos. La guerra se encuentra también muy cerca de las fronteras con Europa. En el este de Ucrania se intensifican los combates. El ejército de Kiev ha llegado hasta el centro de Lugansk, uno de los principales bastiones de los separatistas prorrusos, donde se están produciendo importantes enfrentamientos. Las tropas leales a Kiev han anunciado que han recuperado el control de uno de los barrios de la localidad. Y en Venezuela sigue la crisis económica, el desabastecimiento. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha anunciado la instalación de un sistema biométrico que funciona a través de la huella dactilar
para la compra de productos en los supermercados. De lo que se trata es de que las personas, los consumidores, no puedan adquirir pues todo lo que quieran de determinado producto. Dice el Gobierno que se trata de luchar contra el contrabando. Está ya dada la orden para que, a través de los ministros de la Economía y de la Superintendencia de Precios, se proceda al establecimiento del sistema biométrico en todos los establecimientos y redes de las cadenas distribuidoras y comerciales de la República. Bueno, Venezuela, de mal en peor. Ya encontrarán a quien echarle la culpa, pero seguro que del Gobierno no. La administración Obama decide intervenir directamente en la crisis racial que afecta a Ferguson, ciudad donde, recuerden, murió un joven negro desarmado a manos de un policía el pasado 9 de agosto. El fiscal general de Estados Unidos se ha visto obligado a acudir a la zona para seguir de cerca la investigación y tratar de calmar los ánimos. El agente Darren Wilson disparó hasta en 6 ocasiones al joven de 18 años y podría ser formalmente inculpado en los próximos días. Mientras tanto, continúan los disturbios en las calles de la ciudad. Y vamos a ver los problemas que está generando en Islandia la erupción de uno de sus mayores volcanes. Más de un centenar de turistas al norte del glacial Vatnajökull han sido evacuados debido a la actividad sísmica registrada en los últimos días en otro volcán, en el Bardarbunga. La medida, que implica el cierre de cabañas, de campings y de carreteras, fue ordenada por la policía ante una hipotética erupción que haría imposible evacuar una zona con varias atracciones turísticas naturales, pero que no está habitada de forma permanente. Desde Islandia hacemos una pausa, pero volvemos enseguida. No tardamos para contarles más asuntos que les interesan en Buenos Días Canarias. ...16 minutos pasan de las 9 de la mañana. Buenos días, Canarias, en esta jornada de jueves 21 de agosto. Estos son los principales titulares del día. El presidente Paulino Rivero ha anunciado que el Ejecutivo redoblará los esfuerzos para adelantar la consulta popular sobre las prospecciones, con el fin de que sean los ciudadanos del archipiélago los que digan si quieren o no que se busque petróleo en las aguas canarias. El Gobierno acudirá al Constitucional si no se aceptan los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo y también se apelará ante la Unión Europea. La intención de Mariano Rajoy de modificar la ley orgánica de régimen electoral ha generado el rechazo de los partidos de la oposición. El presidente quiere que en los ayuntamientos solo pueda gobernar la lista más votada y que el alcalde electo no sea desbancado por pactos posteriores. La oposición critica que esta medida se apruebe sin consenso, aprovechando la mayoría absoluta del PP, en vísperas a las elecciones municipales de mayo de 2015. Activado el aviso amarillo por fuerte oleaje en todo el archipiélago, salvo en Fuerteventura y Lanzarote. La Agencia Estatal de Meteorología prevé mar de fondo con olas de hasta 4 metros de altura. En El Hierro, La Palma y La Gomera el aviso está activado en toda la isla. En Tenerife y Gran Canaria el fuerte oleaje afectará principalmente a las costas del este, el sur y el oeste, quedando fuera del aviso amarillo el litoral del norte de las dos islas. Vamos a ver cómo transcurren las primeras horas del día en las islas. Carmina Lorenzo es portavoz del 112. Carmina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Algún incidente que destacar? Tenemos que informar que una persona ha resultado herida tras producirse una deflagración en el interior de una vivienda en la carretera de Los Castillos, en el municipio de Arucas. Hace escasos minutos la persona afectada ha sido trasladada a un hospital y estamos a la espera de que el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario nos informe sobre la gravedad de las heridas que presenta. Dejando al margen este incidente que acaba de ocurrir en esto hace escasamente una hora, en cuanto a la noche tenemos que decir que lo más destacado han sido varios incendios de contenedores en los municipios de Ingenio y de Agüimes, así como de un vehículo en la calle Gamona, en la Gallega, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Carmina. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, recuerden que hoy, en cuanto al tiempo, la atención está puesta en el mar, porque es una jornada tranquila, con pocas nubes, todas situadas en zonas costeras a menos de 600 metros de altura, que se van a ir disipando a media mañana, dando paso al sol. El verano nos va a regalar hoy un jueves soleado, por lo tanto, con algo de calima y temperaturas altas que van a superar los 30 grados en todas las islas, tanto en la costa como en las medianías. El viento sopla del nordeste, de flojo a moderado en la costa y es de dirección variable,
flojo dependiendo la actitud de medianías y zonas altas. En las playas orientadas al sur es donde hay que tener especial precaución con el mar. Llegarán olas de mar de fondo del sur de unos 2 metros. En alta mar, al sur del archipiélago, las olas tendrán mayor altura, llegarán a los 4 metros, pero atentos los que vayan a aprovechar para bañarse en esta jornada, que además va a invitar a ello, porque puede que el mar tenga algo de arrastre, así que extremen las precauciones en el baño. Y el gobierno estatal plantea una reforma electoral que imponga que el alcalde más votado pues sea precisamente el que ejerza como tal, es decir, el candidato más votado ejerza como alcalde. ¿Les parece una medida acertada? ¿Creen que es más democrático que sea así? ¿O creen que es justo lo contrario, que es antidemocrático impedir que los partidos compongan sus mayorías con la representación que tengan? Esta es la cuestión que planteamos hoy en nuestros perfiles sociales. Bueno, y vamos a ver por qué aumentan los casos de cistitis en el verano. 1 de cada 4 mujeres ha sufrido cistitis en el último año. Decimos las mujeres porque en principio son las más propensas a ello. Además, en verano, pues esta situación se agrava por la falta de hidratación, por los baños en lugares públicos. Según los especialistas, es en esta época cuando la famosa bacteria E. coli encuentra en las paredes del tracto urinario su hábitat ideal para vivir. Por eso se recomienda a las mujeres quitarse el bañador mojado, entre otras cuestiones, para evitar estos casos, estas molestias tan llamativas en esta época, tan abundantes también. Vamos a hablar con Anisar Vázquez, es ginecóloga del Hospital Quirón en Tenerife, sobre este asunto. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto es verdad, en verano aumenta este número de casos, tipo de casos, ¿no? Es verdad. Sí, realmente, bueno, ya lo has comentado, en el verano hemos visto que aumenta la incidencia de infecciones del tracto urinario, mayormente la cistitis, es mayor en las mujeres, se dice que de 10 a 30 veces más que en los hombres, y la razón es anatómica, porque la distancia entre la uretra y la zona perineal es mucho más corta en la mujer. También tiene mucho que ver con las medidas higiénicas, que sean correctas, que la limpieza en las mujeres hay que enseñarle desde niñas, que debe ser siempre de adelante hacia atrás, más de atrás hacia adelante, porque lo mismo arrastramos bacterias tipo Escherichia coli, que es la primera que produce las infecciones urinarias, hacia el área uretral. Y claro, esto permite el ascenso de la bacteria. O sea, digamos que la infección se provoca porque hay algún objeto extraño o algún tipo de bacteria que es arrastrada hacia la zona urinaria. Exactamente, porque la bacteria se arrastra hacia la zona urinaria. Claro, ¿y por qué en verano aumenta este tipo de Pues se ha estudiado y existen varias causas. Una de ellas es el uso de los bañadores húmedos, dejarlo largas horas, y también se ha visto que en verano aumentan las relaciones. Se dice que las relaciones forman un 80% de las causas de infecciones de orina, y también estamos hablando de lo mismo por el arrastre de las bacterias, no porque sea una enfermedad de transmisión sexual. Exacto, no estamos hablando de una enfermedad venérea. No, en absoluto. Simplemente se trata de que al aumentar a lo mejor las relaciones sexuales en esta época, al ver más tiempo libre, pues se puede producir mayor contaminación, libre, por así exactamente, decirlo. Sí. ¿Es verdad que llevar el bañador mojado, por ejemplo, es una mala práctica para quienes padecen estos trastornos? Sí, para las que lo padecen y para las que no. Se dice que de cada 2 mujeres, una va a tener una infección urinaria a lo largo de su vida, al menos una. Y de estas que la tienen, un 30% las tendrán a repetición. Entonces debemos evitar tener por largos periodos de tiempo el bañador húmedo o mojado y cambiarlo por uno seco. O sea que hay personas que son más propensas que otras, por lo que me comenta. También pueden serlo, sí. Y recalcar siempre en las medidas higiénicas, tampoco ser extremistas. El aseo genital debe ser máximo 2 veces al día, utilizar jabones neutros, beber mucho líquido. También en verano estamos más deshidratados y necesitamos beber más líquido, alrededor de 1,5 litros de agua al día. Orinar varias veces al día, jamás retener la orina o aguantar las ganas de orinar. Se debe orinar aproximadamente cada 3 horas para poder vaciar la vejiga y que las bacterias también sean arrastradas hacia el exterior si en el caso que ascienda alguna. Claro, estamos ante una cuestión hasta de la actuación de una bacteria, la famosa bacteria E. coli, aunque bueno, puede haber otras que buscan su hábitat ideal precisamente en esta época, en el verano. Ya vemos que lo del bañador mojado es una cuestión que no conviene, o por lo menos tenerlo demasiado tiempo, y también que hay personas que tienen una mayor propensión
a padecer este tipo de trastorno. Y también, atención, y esto nos sorprende, lo de las relaciones sexuales, porque no se trata de una enfermedad venérea, pero sí es una cuestión que eleva el riesgo. También me está comentando que el exceso es tan malo como el defecto a la hora de mantener una higiene íntima, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa? Que si nos obsesionamos con la limpieza, ¿también puede esto provocar precisamente una cistitis? Puede provocar, aumentar o ser un factor de riesgo tanto para cistitis como para otras infecciones tipo candidiasis vulvovaginal, porque lo que hacemos con la limpieza extrema es barrer la flora bacteriana habitual que debe vivir en los genitales y alterar los mecanismos de defensa de la zona. Claro, con lo cual, digamos que quitamos las defensas, ¿no? Exactamente, alteramos las defensas y las barreras que naturalmente deben estar ahí. Bueno, pues como en otros casos vemos que el equilibrio es importante, conviene no quedarse corto, pero tampoco pasarse. Tampoco abusar. Decía que sobre todo a las mujeres desde pequeñas había que educarlas precisamente en la correcta limpieza. Exactamente. De determinadas zonas. En ese sentido, yo creo que en ese sentido se está haciendo una buena labor, o todavía no. ¿Lo detecta usted en su consulta que todavía no? Yo creo que sí, pero sí es verdad que hay gente que se queda un poco sorprendida cuando lo explico en la consulta. La mayoría de las mujeres lo saben, pero otras no, ¿vale? Y sí hay que hacer un hincapié en eso. Claro, a veces los médicos tienen que desarrollar también una labor de divulgación muchas veces, ¿no? Por supuesto, sí, todos los días. Es una especie de cultura sanitaria, ¿no? Sí. Respecto a este asunto. ¿Cuáles son los hábitos adecuados para evitar este tipo de trastornos? Pues mira, se recomienda con respecto a las relaciones que después de la relación se orine, también para arrastrar las posibles bacterias que puedan estar alrededor del área de la uretra. A beber 1,5 litros de agua al día o un poco más, orinar cada 2 a 3 horas, cambiar el bañador ahora en verano por uno seco, evitar también el estreñimiento para que esta bacteria, la E. coli, que vive en el tracto intestinal, no colonice o no viva, no esté habitualmente en la zona perianal y perineal, para evitar que se arrastre luego a la parte más superior. Entonces hay que tener una cierta constancia en la micción. Sí. Para evitarlo. Exactamente, se tiende a veces a aguantar las ganas de orinar por el trabajo o lo olvidas hasta el momento en que sientes deseos de orinar. Incluso hay personas que aguantan el deseo de orinar. Esto favorece a la aparición de infecciones urinarias. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo sabe uno que probablemente haya contraído una infección de este tipo? Sí, eso es importante porque al notar estos síntomas debemos acudir a nuestro médico. El primer síntoma o el que más refieren las pacientes es escozor al orinar, ardor, lo pueden referir también como dolor, sensación de pesadez en la pelvis, orinas oscuras o turbias. Por lo general estos son los síntomas. También la sensación de tener que orinar muchas veces al día y de que no terminas de orinar. Da una sensación de que no se ha completado. De que no se ha completado la micción, exactamente. ¿Existe algún producto, algún alimento, algo que pueda servir para combatir este tipo de trastornos, sobre todo para aquellas personas que sean recurrentes, ¿no? Exactamente. Se ha hablado mucho de los arándanos rojos, hay múltiples estudios que lo recomiendan, sobre todo en estas mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes. El arándano rojo tiene una sustancia, que sus siglas son PAX, protocianotidinas. Esto lo que hace es evitar que la Escherichia coli, la bacteria, se pegue a la pared de la vejiga y, por supuesto, con el arrastre, con la micción, sale la bacteria de la vejiga. ¿Una infección es contagiosa? No. A la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo, una persona que tenga una infección no lo sepa, de este tipo me refiero, ¿se lo pegaría a su pareja? No, la infección urinaria realmente no es una enfermedad de transmisión sexual, no. Lo único es que sí se ha asociado a la relación por el hecho del arrastre de las bacterias de la zona perineal hacia la uretra, hacia el área donde sale la orina. ¿Y el tratamiento es complicado, doctora? No, la verdad es que la cistitis es una infección urinaria del tracto bajo, no es complicada,
Si no se trata o no se trata adecuadamente, por supuesto que se puede complicar, pero el tratamiento son antibióticos, tenemos líneas de primera elección, de segunda elección. Por lo general, por la clínica y con tiras reactivas, que son test rápidos de exámenes de orina, se puede hacer un diagnóstico. Simplemente con la clínica puedes hacer un diagnóstico, iniciar el tratamiento y, si persisten los síntomas, solicitar un cultivo de orina para hacer ya un tratamiento dirigido al germen que está produciendo la infección. Y por último, existen, no sé, ya hemos visto que hay hábitos que sí, pero existen alimentos que sean favorecedores de este tipo de trastorno, a lo mejor que convenga no tomarlos para quienes padecen este tipo de infecciones. Bueno, realmente alimentos como tal no. Sí es verdad que la orina debe ser ácida, o debes mantener un medio ácido para evitar que ciertas bacterias colonicen y se favorezcan las infecciones de orina. Pero yo lo que recomendaría en este caso son el uso de los arándanos rojos, vitamina C, mantener acidificada la orina. Si el manto se vuelve pues muy alcalino, entonces se favorece la infección, exactamente. Curioso, curioso. Pues doctora Vázquez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos contado, pues mira, una cuestión que es muy común y que muchas personas a lo mejor pues han tenido que padecer durante este verano. Esperemos que menos, que en otras ocasiones. Esperemos que sí. Gracias a ustedes por la invitación. La campaña de la molienda de la aceituna en Fuerteventura ya ha comenzado y se va a prolongar hasta finales de octubre. La previsión de este año es doblar los 3.000 litros de aceite que se obtuvieron en la campaña pasada. El Cabildo gestiona la recogida de la aceituna y el proceso de molienda que se lleva a cabo en sus instalaciones. Así que nos vamos a ir a una almazara, a la de Pozo Negro, para conocer más detalles de esta campaña. ¿Qué tal, Almudena? Buenos días. Buenos días, Roberto, buenos días, Canarias. En esta semana se está llevando a cabo la molienda de una de las variedades de las aceitunas más tempranas de esta cosecha 2014 y que es la arbequina. Hasta el momento por aquí han pasado aproximadamente unos 59 agricultores que han traído hasta aquí sus cosechas para molerlas, hasta la almazara del Cabildo de Fuerteventura y que cede estos días a los olivicultores más oreros para llevar a cabo esta molienda de la aceituna. Muy buenos días, consejera. Buenos días. Bueno, cuénteme un poquito porque hasta aquí llegan los agricultores con sus cosechas, ¿no? Sí, bueno, este año empezó más temprano la molienda, el día 7 de agosto. El Cabildo se presta, pues en este caso, a poner a disposición de los olivicultores la almazara y los técnicos para que comiencen el proceso de la molienda. Traen su aceituna, se deposita en la tolva, desde la tolva pues va a la almazara que muele y saca ese líquido que tiene unas características espectaculares, que es el aceite de aquí de Fuerteventura. Ahora mismo son las variedades arbequina y manzanilla las que se están recogiendo y las que se están moliendo. Hay unos 59 olivicultores hasta la fecha y se han obtenido unos 1.300 litros de aceite de 13.000 kilos de aceituna. Esperamos que la cosecha, las expectativas de cosecha sean mucho mejores que la del año pasado. Bueno, y todo esto se hace de forma gratuita para el olivicultor. A él se le entrega ya con los análisis de residuos hechos y con toda la seguridad de que es un aceite apta para consumo sin que a él le cueste pues en absoluto nada. Aparte de eso, que también nosotros desde aquí, desde la granja experimental de Pozo Negro, pues también ponemos a disposición distintas variedades de olivo y también pues realizamos asistencia técnica, asistencia a pie de cultivo para el tratamiento fitosanitario y para todo lo que necesiten en torno a lo que es el cultivo del olivo. Bueno, lo estamos viendo que en estas instalaciones el año pasado se procesaron unos 22.000 kilos. La cosecha del año pasado fue un poquito menos favorecedora, pero por lo visto las expectativas, como decía, este año son muy buenas, ¿no? Sí, bueno, nosotros calculamos que este año pues podemos moler unos 50.000 kilos de aceituna y obtener 25.000 litros de aceite. Estoy hablando de la almazara del Cabildo, porque ya en Fuerteventura existen otras almazaras privadas, unas 4 almazaras privadas que también van a proceder o están en estos momentos realizando la molienda de aceituna de su propia cosecha o bien de otros olivicultores que la llevan para que se la realice. Entonces, en general, la cosecha va a ser mucho mejor incluso que la de hace 2 años, que ha sido la más fuerte que hemos tenido. Muy bien, muchísimas gracias, consejera, por estas informaciones. Bueno, tan solo decir
que después de este proceso de multuración, y como decía la consejera, tendrán que pasar unos sistemas sanitarios para comprobar que este aceite de oliva extra virgen es de buena calidad, y recordemos, es un aceite de oliva 100% majorero y que cada vez más tiene reconocimiento en el mercado por su calidad y por su afrutado sabor. Desde luego, ya lo has probado, Almudena, porque yo de aceituna no soy, pero de aceite tengo que reconocer que sí. ¿Ya has podido probar este aceite majorero? Lo he probado y sin duda he de decirte que es muy bueno. Además, es lo que te decía, el sabor que tienen afrutado es muy bueno, sobre todo para acompañarlo en las comidas. Lo recomiendo. Bueno. Qué bueno, bueno, pues aceptamos la recomendación, ya probaremos ese fantástico aceite. Gracias, Almudena, buenos días. Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas se encomienda no solo a las buenas labores de su equipo, sino también, por si acaso, a la Virgen del Pino. Ayer llevó a cabo su tradicional ofrenda previa al inicio de la temporada y además de pedir suerte a la Virgen, el presidente de Las Palmas dio una noticia a los aficionados. Pronto la plantilla se va a ampliar. Nosotros tenemos fichado a un portero y tenemos fichado a un banda polivalente de media punta. Tenemos un problema, son futbolistas con contratos contractuales que están negociando su rescisión y hasta que no se cierre esa rescisión nosotros no podemos dar los nombres porque si no va a ser muy complicado que esos señores puedan rescindir adecuadamente su contrato. Ofrenda a la Virgen y petición de salud y opiniones claras sobre la polémica entre la Liga y el Murcia descendido por no cumplir con los requisitos económicos que exigía la LFP. Sí es cierto que si no cumplen con los requisitos mínimos que todos hemos puesto sobre la mesa y hemos acordado por mayoría, pues evidentemente no pueden estar. Y si estuviesen en un futuro porque un juez lo dijese, pues evidentemente sí que sería un agravio. Idéntica contundencia muestra la directiva amarilla. Con la seguridad en el estadio de Gran Canaria, el club no quiere que se repitan episodios como el del partido ante el Córdoba en el playoff de ascenso. Cuando jugamos el partido contra el Club Deportivo Tenerife hubo una cantidad importante de aficionados que no respetaron las normas y se pasaron de grada a grada. Pasarse de grada a grada es sobrecargar una grada. El que se salte de grada lo vamos a identificar, se lo vamos a entregar a la policía y eso conlleva una sanción superior a 3.000 euros y un año sin asistir a ningún estadio. Con esto en la mente arrancará el club la temporada este sábado. Antes de la ofrenda, los jugadores se entretenaron en Barranco Seco con una noticia positiva. El lateral Cristian Fernández trabajó con sus compañeros con total normalidad, después de haber caído lesionado la semana pasada en la Copa Mao. Cristian apunta titular ante el Llagostera, toda vez que Dani Castellano sigue lesionado. Y el Tenerife debuta el domingo ante Ponferrada, con la intención de dejar atrás los malos resultados de la pretemporada. Poco a poco, las nuevas incorporaciones se van acoplando a la idea de juego del equipo y los blanquiazules se muestran confiados en mostrar un buen nivel. Se acaban las probaturas de pretemporada y empieza, si no hay más contratiempos, la competición oficial. Los de Álvaro Cervera, lejos de desanimarse con los malos resultados preparatorios, creen que han servido y mucho al grupo. Nos pueden servir para darnos cuenta de que bueno, cuanto más minimicemos esos errores y menos concesiones le demos a los rivales, pues seguramente jugará a nuestro favor y yo creo que bueno, hay que sacar la lectura positiva de eso. El técnico cuenta en principio con todos sus efectivos, aunque hay jugadores que aún no están al nivel físico adecuado. Y aunque el año pasado se arrancó la primera victoria a domicilio en el Toralín, nunca es un campo fácil. Siempre en el Toralín, pues la verdad que es un campo que tiene a la afición muy metida dentro cerca de los jugadores y bueno, creo que será un partido complicado, pero bueno, tenemos que llevarnos la experiencia de que tuvimos el año pasado, que conseguimos un resultado positivo. Tras ejercitarse este miércoles en doble sesión, los blanquiazules aún realizarán 2 entrenamientos más en la isla, antes de viajar el sábado a primera hora a la península. La Ponferradina mantiene el bloque del año pasado. La principal novedad está en el banquillo. Manolo Díaz ha sustituido a Claudio Barragán, el que fuera entrenador del Castilla. Se ha traído del filial al delantero Rubén Sobrino. Destacan entre sus incorporaciones Pablo Infante, procedente de Mirandés, y los chilenos Prieto y Lucas Domínguez, que llegan del Colo-Colo. Los bercianos aseguran que han olvidado las 2 derrotas sufridas la campaña anterior ante el Tenerife. Yo creo que en el fútbol
por lo menos para mí personalmente no existe la palabra revancha. Nos meten 5-0, otro partido ganaremos nosotros 5-0 como fue contra Hércules. Yo creo que no tengan que tener ellos ninguna revancha contra nosotros. Y ya te digo, no hay revancha, es un partido más de liga, son 3 puntos, que es lo que hay que pensar y ya está. Aunque parece que el comienzo liguero es inminente, todo depende del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, que ha citado este jueves a la Liga de Fútbol Profesional y al Murcia. Mientras, la Asociación de Futbolistas Españoles pide una liga de 23 equipos para esta temporada. La AFE se reunía ayer con los capitanes de los equipos de segunda. Al término de la reunión, su presidente, Luis Rubiales, aseguró que también están a favor de un control económico de los clubes, pero creen que se debe establecer unas fechas para decisiones de este tipo, así se evita que los profesionales queden desamparados, ha dicho. Queremos también preservar los derechos de los futbolistas, de aquellos equipos que por cualquier sanción dejen de competir en una categoría. No se puede dejar a un lado a los que son protagonistas de este espectáculo, de este deporte, sin tener garantizado qué va a ser de su futuro. El Barcelona no podrá fichar a ningún jugador hasta el mercado de invierno de la próxima temporada. Esto es hasta enero de 2016. La FIFA no ha admitido el recurso del Barça, ratifica la sanción al club por su política de fichajes en lo que se refiere a menores de edad. Así las cosas, la entidad que anunció un nuevo recurso tiene menos de 15 días para terminar de planificar esta temporada y el inicio de la que viene. Alejandro Hernández es el árbitro canario más importante del momento, a punto de comenzar su tercera temporada en Primera División. El lanzaroteño nos ha contado cómo valora el momento en que se encuentra. La temporada está a punto de empezar y no solo los futbolistas están ansiosos por ello. Árbitros como Alejandro Hernández, lanzaroteño a punto de iniciar su tercera campaña en primera, también tienen ganas y objetivos para este año. Empezamos en Almería, la verdad que con muchas ganas, muy ilusionado, con ganas de empezar una nueva temporada, ya la tercera en Primera División, y con ganas de ir afianzando eso que se ha ido construyendo estos 2 años que ya llevo en la categoría de Primera División, e intentar mejorar progresivamente para ir escalando puestos dentro de la clasificación de la misma, ¿no? Pese a que es un árbitro con experiencia, Alejandro no deja de sentir ese cosquilleo en el estómago cuando toca pitar. Siempre que saltas al terreno de juego son nervios bien entendidos, o sea, no son nervios de pasarlo mal, pero sí está claro que uno sabe la responsabilidad que conlleva arbitrar un partido de Primera División, y está claro que ese cosquilleo antes del inicio del partido siempre lo sientes. Sí, es verdad que después empieza el partido y te centras en tu trabajo. Desde la pasada campaña ha tenido la oportunidad de pitar encuentros internacionales, algo que supone un mayor esfuerzo que realiza encantado. Es como si le preguntas a un jugador si le dejaste jugar la Champions o le dejaste jugar un Mundial. Está claro que a todos nos hace ilusión estar en una Champions, en un Mundial, a futbolistas, entrenadores y a los árbitros. En este tercer año, Alejandro está a punto de vivir su consagración. Pasamos al baloncesto. La selección española sumó anoche su 6º triunfo en la fase de preparación para el Mundial. Esta vez fue ante Croacia. En las semifinales del torneo Ciudad de Badalona, a pesar de ganar por 18 puntos de diferencia, los de Orenga se encontraron con un rival duro, que dio la cara hasta bien avanzado el tercer cuarto. A partir de ahí, España dio su mejor versión con un parcial de 39. Gasol volvió a destacar como máximo anotador. Sergio Rodríguez aportó 6 puntos. La selección disputa hoy la final ante Ucrania. Poco a poco el Herbalife va contando con sus nuevas incorporaciones. Oriol Pauli y Chemi Urtasun aterrizaban ayer en Gran Canaria. Ambos han coincidido en señalar que tienen muchas ganas de comenzar con los entrenamientos. Llegaron por terminales diferentes y se encontraron para posar juntos y por primera vez como jugadores del Herbalife Gran Canaria. La experiencia de Chemi Urtasun y la juventud de Oriol Pauli. El escolta navarro de 30 años llega procedente del Málaga, pero es un trotamundos. Antes de recalar en el equipo andaluz pasó por Cajasol, Alicante o Estudiantes. Llega con muchas ganas de aportar a su nuevo equipo. Ayudar al equipo lo máximo posible, ¿no? No creo que sea un jugador especialista en nada, sino que puedo aportar en muchas facetas del juego y bueno, aportar mi granito de arena para que el proyecto pues llegue a un buen puerto, ¿no? Oriol Pauli dará el salto a la ACB de la mano del Herbalife. Estoy muy contento y ilusionado. A sus 20 años y con su 2,01 de altura, el escolta catalán llega directamente de la Masía para trabajar a las órdenes de Aito García Renese. Es uno de los motivos por los que vine aquí, porque Aito me dio la oportunidad y estas oportunidades no se pueden rechazar. Oriol ha fichado por 4 temporadas, aunque el Barcelona mantiene sus derechos durante la primera.
También el Iberostar Tenerife va recibiendo a sus nuevas caras para el inminente inicio de la pretemporada. El último en aterrizar ha sido Rodrigo San Miguel, que tras pasar el reconocimiento médico hablaba por primera vez como jugador aurinegro. El base maño llega procedente de Lucán Murcia con toda la ilusión del mundo para integrarse en un bloque que mantienen los mimbres de la campaña anterior. San Miguel es uno de los retoques que ha realizado el Iberostar Tenerife de cara a seguir creciendo en la ACB. Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, con esperanzas de que sea un muy buen año, porque de verdad lo creo. Creo que el proyecto es ilusionante, que el equipo, que el club está haciendo muy bien las cosas. La continuidad del proyecto es una de las razones que le ha traído hasta aquí, además de las ideas sobre el juego que le transmitió el que será su entrenador, Alejandro Martínez, durante las negociaciones. San Román peleará con Ricardo Uris por dirigir el juego aurinegro. Creo que somos bases diferentes, que podemos aportar al equipo cosas diferentes y bueno, espero que juegue al final el que mejor esté, y es lo que yo creo que los dos entendemos. La mayoría de la plantilla se encuentra ya en Tenerife. El viernes llegarán los 4 que faltan: Nico Ricciotti, Lux Sigma, Mihalis Saidelis y Blagota Sekulic. Y el Club Baloncesto Islas Canarias Gran Canaria 2014 ha incorporado a la jugadora americana Aquila McDonald. Tiene 22 años, mide 1,95 y promedió 6,5 puntos y 5,6 rebotes en su último año universitario. Afronta su primera experiencia profesional en el baloncesto europeo. Procede de la Universidad de Florida del Sur. Y bueno, vamos a conocer un poco mejor a Alexandra Rinder, una de las figuras de futuro del bodyboard internacional. Muy joven, pero que se codea ya con las mejores del circuito. Ella es Alexandra Rinder y su vida son las olas. Con solo 16 años apunta como promesa del bodyboard. Ha sido campeona de Canarias, de España, 2 veces de Europa y en el último campeonato mundial ha quedado 10ª. Todo comenzó cuando un día su hermano le invitó a probar las sensaciones del mar y desde ese momento se convirtió en su pasión. El primer momento que cogí la ola es una sensación que no se puede explicar, ¿sabes? Tienes que hacerlo y cuando yo cogí esa ola dije, bueno, esto es mi futuro. Ahora nada como pez en el agua y sus piruetas dan la vuelta al mundo. Soy la más pequeña que hace el circuito y la verdad que siempre es una experiencia muy grande estar compitiendo con los nombres más grandes y competir contra ellos y ganar contra ellos es algo que no se puede, o sea, no puedo expresar cómo me siento. Y a seguir sumando éxitos, el próximo campeonato en Chile, en el Mundial de Bodyboard. Bueno, se habla de ello en estos días, la polémica por la decisión de permitir abrir a 3 centros comerciales los domingos y festivos en Las Palmas de Gran Canaria. Los sindicatos y los pequeños comerciantes rechazan la medida que persigue en teoría incrementar las ventas durante la campaña de cruceros. Por su parte, la Dirección General de Consumo culpa al gobierno de Mariano Rajoy por hacer una ley que camina hacia la liberalización de los horarios comerciales. Destrucción de puestos de trabajo y de pequeñas y medianas empresas, peores condiciones laborales y todo sin un aumento en las ventas. Este es el panorama que dibujan sindicatos y representantes empresariales ante la medida tomada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de abrir 3 centros comerciales los domingos y festivos a partir de octubre de este año. Más destrucción de pequeña y mediana empresa y eso lleva consigo destrucción de puestos de trabajo. El Ayuntamiento justifica la medida por la llegada de cruceristas en los días festivos que no tendrían dónde comprar en la ciudad. Sin embargo, los sindicatos aseguran que está demostrado que no se produce un aumento en las ventas. En cualquier comunidad que se hayan tomado estas medidas, el consumo no ha subido. La Dirección General de Consumo ha recordado que Canarias recurrió ante el Constitucional la ley del PP que liberaliza los horarios comerciales. El Ayuntamiento de Las Palmas la ha hecho llegar así la hemos tramitado, hemos tenido que hacer cumplir el propio decreto aprobado por el Partido Popular y que mucho nos tememos que terminemos esta legislatura con la liberalización total de horarios porque parece que esa va a ser la intención del gobierno de Mariano Rajoy. La medida entraría en vigor en octubre y se prolongaría hasta el mes de abril, coincidiendo con la temporada de cruceros. Las zonas comerciales autorizadas son Mesa y López, El Muelle y Las Arenas.
Hemos hablado de este asunto en otras ocasiones, pero no con esa perspectiva de apertura tan cercana que ya se da por hecha en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver qué opinan precisamente los pequeños y medianos comerciantes de este asunto. Está con nosotros Prudencio Lorenzo, es presidente de Secapime. Señor Lorenzo, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan terrible esta noticia? Porque muchos pensarán, bueno, se permite abrir, pues si abren también los pequeños comerciantes, pues tendrán la oportunidad de vender más. Bueno, nosotros lo que mantenemos por experiencia de otras comunidades autónomas es que porque se abra más horas el consumo pues no se incrementa porque las familias tienen la capacidad de consumo que tienen. Lo único que se está haciendo es derivando una parte del consumo hacia los fines de semana, que es donde las grandes superficies, grandes cadenas y grandes almacenes es donde ellos pueden abrir. La pequeña y mediana empresa evidentemente son microempresas con un empleado o unidad familiar y es imposible el poder abrir los 365 días de la semana. Por otra parte, tenemos también a los pequeños empresarios, pequeños comerciantes en el resto de la isla, en todos los municipios, los mercados dominicales, la restauración, etcétera, que vive de los fines de semana. Abrir los centros comerciales en festivo pues sería pues acabar con este tejido comercial, empresarial y sobre todo con los puestos de trabajo. Pero señor Lorenzo, el pequeño y mediano comerciante no está obligado a abrir, ¿no? Simplemente se le da la posibilidad de hacerlo, o sea, si no quisiera hacerlo pues no tendría por qué abrir fines de semana y festivos. Evidentemente, solo faltaba que nos obligaran, pero bueno, si el gasto comercial se deriva y se desvía hacia los fines de semana, pues realmente los únicos que van a poder seguir adelante son los centros comerciales, grandes almacenes y las cadenas de franquicia. La pequeña y mediana empresa pues se ve abocado al cierre y a dejar esos puestos de trabajo que está creando y manteniendo, ¿no? Escuchábamos hace un momento a los sindicatos decir que no aumentaba el consumo, pero parece que el objetivo son los cruceristas. ¿Ustedes han podido comprobar si estas personas, los turistas que llegan en crucero, siguen la tónica de no gastar más o realmente estos sí que podrían invertir un dinero en los comercios? Bueno, vamos a ver, parece que los cruceristas vienen solamente los fines de semana y los cruceristas vienen también de lunes a sábado, ¿vale? Entonces, la experiencia que tenemos con los cruceristas es que vienen con las excursiones contratadas ya desde origen o las contratan en el barco y cuando el barco atraca, que atraca pues sobre 6, 8, 10 horas, no está más, estos turistas se montan en la guagua y van a visitar sitios, es decir, un bar de crucero no vas a ir a los centros comerciales a comprar, ¿no? Eso lo tienes en tu país de origen, lo que vas a ver es la idiosincrasia del pueblo que visita, la gastronomía, los sitios culturales, etcétera, etcétera. Tenemos la experiencia, por ejemplo, en Triana, que abre los primeros domingos de cada mes, en época de crucero, raramente se ve un turista por la zona de Triana. Nosotros incluso hasta entendemos al alcalde de Las Palmas en el sentido de que la ciudad no puede estar toda cerrada, pero bien, le hemos dicho al alcalde de Las Palmas ya hace lo menos 15 o 20 meses de que rehabilite lo que es toda la parte de Puerto Canteras, Parque Santa Catalina, para que sea la recepción de los turistas porque que no van en excursiones y se quieren quedar en la ciudad. Pero esto no se acomete y parece que la única solución que tiene Las Palmas de Gran Canaria es a través de los centros comerciales y grandes almacenes. Ustedes lo que sospechan es que se tiende a liberalizar totalmente el horario comercial, ¿no? Sí, bueno, esto yo creo que va por tramos, ¿no? Es decir, primero se autorizó para cumplir la ley Triana Vegueta y Puerto Cantera, después incumple el pacto el alcalde de Las Palmas y el ayuntamiento haciendo otra propuesta con los centros comerciales. Sabemos también que el ayuntamiento de Telde lo solicitó para toda la parte de la Mareta y les fue denegada por la consejería, pero bueno, esto es cuestión de tiempo, es decir, si no lo paramos ahora va a ser prácticamente imposible. Y bueno, existen otras comunidades autónomas como es el País Vasco, como es Cataluña, como es Baleares, donde se ha mantenido el cierre, no han entrado en las aperturas y vemos cómo va creciendo el comercio, va creciendo el consumo, va creciendo el empleo. Comunidades como Madrid
que apostaron por la liberalización, bueno, pues está en la cola de la recuperación, es la que más comercios tiene cerrado, la que más destrucción de pequeños comercios ha tenido y la que más destrucción de empleo ha tenido en el sector comercio. ¿Y cómo lo piensan frenar, señor Lorenzo, los tribunales? Bueno, una de las opciones que se está barajando es el tema de los tribunales, pero todos sabemos que los tribunales llegan lento y tarde y bueno, la solución pues es poco viable. Nosotros hemos recurrido al presidente del Gobierno de Canarias para que medie en esta situación. Es decir, el presidente del Gobierno de Canarias no puede estar de espalda a lo que está pasando porque, bueno, no es Las Palmas de Gran Canaria, es la isla de Gran Canaria y esto va a derivar después en las demás islas, va a ser el Gobierno de Canarias. Prudencio Lorenzo, gracias por atendernos un día más. Buenos días. Un saludo. Bueno, pues ahí está esa polémica centrada en Las Palmas de Gran Canaria, pero que se podría extender a todas las zonas comerciales prácticamente de las islas. Abrir o no abrir domingos y festivos. Por cierto, que el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria se va a convertir en un puerto de cine hasta el 23 de agosto, con un ciclo cinematográfico que pretende reavivar el comercio de la zona. En Solitario, Tiburón, Moby Dick son las 3 películas que se van a proyectar a partir de las 9:30 de la noche en la explanada del Muelle Deportivo. Un evento gratuito que además prevé acoger a más de 500 asistentes. Los que acudan podrán disfrutar de las proyecciones en una pantalla de 24 metros cuadrados, nada menos. Estamos de duelo. Las Palmas de Gran Canaria tiene un clima estupendo, la gente va a poder ver al aire libre durante estos 3 días 3 fantásticas películas que hemos programado. Lo que queremos es dinamizar, pues como ya he comentado, el muelle deportivo que queremos y estamos convencidos que es una de las mejores zonas de restauración y de ocio que puede haber en Las Palmas. Y hasta domingo en el Médano, en Tenerife, el escenario de la música folclórica internacional se traslada durante 4 días, dedicado a las tradiciones de la muestra folclórica de los pueblos, que se celebra este año en su 21ª edición. Consolidado como uno de los festivales folclóricos más importantes de Canarias, cada año la Plaza del Médano Granadillero se convierte en el punto de encuentro para la música y danza tradicionales de todo el mundo. Yo creo que es un gran festival de 5 días que van a tener donde disfrutar pues todas las edades, jóvenes, niños, mayores, en el Médano, que siempre es una zona que bueno, que nos acoge con su clima. Agrupaciones venidas de los lugares más exóticos del planeta llenan de color cada edición de este festival. Este año, La Palma, Tenerife y Gran Canaria compartirán escenario con lo mejor del folclore argentino. Después de mucho verlo y de mucho estudiarlo en la concejalía, pues Argentina es uno de esos países muy apegados a España, muy apegado a Canarias. Tenemos muchos emigrantes y muchas personas que nos fuimos para allá y ahora hay muchos argentinos aquí y que por tanto, por eso se optó por Argentina. La muestra folclórica de los pueblos se extenderá hasta el próximo domingo, cuando las voces de los sabandeños pongan punto y final a la edición número 21 en la Plaza Central del Médano. Y los vecinos y turistas del Puerto de la Cruz pudieron disfrutar anoche de una sesión de cine al aire libre en la Plaza de Europa, en el marco de una muestra itinerante que está llevando a cabo la Academia de Cine por todo el país. Se proyectó la película 3 bodas de más. Los asistentes pudieron hablar además con una de las actrices protagonistas, Bárbara Santa Cruz, que actuó como maestra de ceremonias. Estuvo Bárbara Santa Cruz desde 1 hora antes del comienzo de la película respondiendo preguntas sobre el rodaje. El ciclo Gas Natural Fenosa de cine itinerante volverá al archipiélago el 30 de agosto en Gran Canaria con la película La Gran Familia Española. No me digas más. Para ti, un cosmopolitan. Una iniciativa fantástica porque yo creo que el cine como evento y como celebración colectiva es una maravilla, es una de sus funciones y aquí con el mar, en la playa, en la Plaza Europa, me parece una maravilla. Además que traigan el cine a localidades donde no hay acceso tan fácil. Ya me he enterado que en el Puerto de la Cruz quitaron el cine hace poco, así que me parece maravilloso. Bueno, y un dato que despierta nuestra curiosidad, seguro que también la de ustedes. Resulta que las uniones de hecho ante notario se han incrementado en Canarias un 244% en los últimos años. Nos preguntamos por qué. Alfonso Caballé es decano del Colegio Notarial de Canarias. Señor Caballé, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Usted tiene la respuesta para esa pregunta? La respuesta la tiene la sociedad. Ha habido un cambio sociológico y todo esto se refleja en este tipo de documentación.
Al mismo tiempo que han ido disminuyendo los matrimonios, también han aumentado las parejas de hecho, y luego en las uniones de hecho cada vez los miembros de la pareja pues requieren tener una cierta certeza, una cierta estabilidad, por lo cual consideran muy conveniente la regulación de algunos aspectos que en otros momentos a lo mejor han estado más descuidados. Me refiero a la parte patrimonial, a la parte familiar, incluso establecer pactos relativos a la tema de poder averiguar la situación médica de uno de los miembros, prestar algún consentimiento en ese sentido. También aspectos que no son propiamente de contratos de unión, pero también aspectos testamentarios, puesto que qué pasa si fallece un miembro de la pareja. Pues en ese caso pues conviene también establecer pues una serie de pautas, y es a lo que acude hoy en día cada vez más frecuentemente muchas de estas parejas. Claro, y muchos a lo mejor se pueden preguntar, bueno, si quieren regular la situación, aunque esto puede ser una cuestión muy personal, pero se lo planteo desde el punto de vista técnico, ¿por qué no se casan? Pues simplemente porque no quieren casarse, ese es el problema. Entonces quieren mantener una unión, pero quieren dejar claras ciertas cosas, sobre todo pensando en el futuro y en momentos de la extinción de esa unión, bien porque fallece uno, bien porque dejan de convivir conjuntamente, se pueden plantear problemas, y esos problemas cuanto antes se solucione o cuanto antes se prevean, pues mucho mejor. Va a ser de más fácil solución, se evitarán conflictos y se evitarán situaciones que no son deseables. La unión de la pareja, de hecho, digamos, es una situación legalmente, quiero decir, es intermedia entre una pareja que no tiene ningún tipo de relación legal y un matrimonio, ¿o no? ¿O se asemeja más a lo segundo? Es como su nombre dice, es una situación de hecho. Lo que ocurre que en el campo del derecho, pues a veces los hechos tienen consecuencias jurídicas y existe también lo que es la libertad de pacto, y esa libertad de pacto, siempre que no sean actos contrarios o pactos contrarios a la ley o al orden público, caben, por lo cual dos personas mayores de edad pueden llegar a un acuerdo, y este acuerdo puede hacer referencia a compartir una vida en común, a una convivencia, y es lo que se regula dentro de estas situaciones. Puede parecer también a estas personas a lo mejor que ante un notario que dé fe parece que queda la situación más clara que a lo mejor ante un funcionario en un registro o ante un cura en un momento dado. Bueno, si es ante un cura la cosa queda clarísima, porque en ese caso están casados y se le aplica directamente la ley, ahí no hay duda ninguna. Se puede hacer ciertos trámites ante un funcionario, pero solamente a efectos de dejar constancia de la existencia de la pareja, como en algunos ayuntamientos que tienen su registro de parejas de hecho. Pero ahí lo que no hay es una regulación del contenido de esa relación, ni en el aspecto personal, ni en el aspecto patrimonial, ni en ningún otro aspecto, sino simplemente se deja un principio de prueba de que existe una pareja. Pero todos estos efectos, que son los que el día de mañana pues pueden suscitar dudas, pueden suscitar problemas, no son regulados ni son atendidos. De ahí el interés del ciudadano pues en acudir a esta forma documental. Se ha hablado de que dentro de poco tiempo los notarios podrían celebrar bodas. No sé si ya es posible o todavía estamos hablando de un proyecto en el aire. Vamos, eso se habló hace mucho tiempo y de momento, bueno, hay un proyecto. Meses, a principios de año se estaba tratando ese asunto, por ejemplo. Sí, yo creo que incluso más, incluso el año pasado ya también se hablaba de ese tema. Hoy en día hay un proyecto en el cual pues cabe esa posibilidad, la posibilidad de celebración del matrimonio ante notario, pero claro, todo eso tiene que seguir su trámite parlamentario. Aprobarse ahora mismo no pasa de ser una simple expectativa, una posibilidad que se ha planteado el legislador. Señor Caballé, gracias por atendernos una jornada más. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está ese dato, el aumento de las parejas de hecho ante notario en un 244%, nada menos. Hemos planteado en nuestros perfiles sociales una pregunta en torno a esa iniciativa del Gobierno estatal de reforma electoral para que se imponga que el alcalde sea el más votado en las elecciones, y les planteamos si les parece una medida acertada o creen que no, que deben ser los distintos concejales electos los que hagan sus mayorías, los que compongan y elijan quién debe ser el alcalde. Kevin Cabrera piensa que es una decisión acertada, que los electores sabrán que el grupo de gobierno dependerá de pactos, por lo que seguro que reflexionan más su voto. Patricio
muestra su descontento con la política, dice que no le parece bien lo que están haciendo en general los políticos. Cris Pérez considera que han convertido el país en un país antidemocrático. O Ana Perdomo piensa, por ejemplo, que si quieren aprovechar la división del voto de la izquierda con cuestiones como esta que favorecería en principio al partido de gobierno. Bueno, pues ahí están las opiniones, pueden seguir participando a lo largo del día en estas cuestiones que planteamos. Por cierto, fotografías también en nuestros perfiles de Facebook. Hoy le mostramos la de Bianca, que nos envía esta imagen de la caldera de Taburiente. Y desde las Coloradas, de Las Palmas de Gran Canaria, nos llega esta otra estampa, de Gara. Bonitas imágenes, ¿eh? Por último, el rincón que José ha querido fotografiar en Valverde, en el Hierro. Ahí lo ven, una curiosa composición que también resulta muy efectiva. Bueno, ya habrán escuchado que hoy estamos de aniversario en esta casa, porque fue un 21 de agosto de hace nada menos que 15 años cuando iniciamos las emisiones en Televisión Canaria, una ocasión muy señalada que Televisión Canaria quiere celebrar esta noche a partir de las 9:15 con una edición especial del programa Noveleros, un recorrido a través de más de 3 lustros de información y entretenimiento. De la mano de algunos de los rostros más conocidos de la cadena, haremos un repaso por la trayectoria de esta casa, las imágenes que han marcado estos 15 años, que se dice pronto, de Televisión Canaria. Te acompaña desde que sale el sol. Canarias somos tú y yo. Cómo hemos cambiado, ¿eh? Que hubo una época en que éramos más jóvenes aún. Todavía estábamos en esta casa, Victoria, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Canarias, de nuevo. Sí, ha pasado mucho tiempo y además muy rápido. Pero mira, se ha pasado así, efectivamente. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, esta noche vamos a recordar anécdotas, seguro, en torno a esos 15 años que hemos pasado juntos. Bueno, cuéntanos cómo viene el tiempo. Hoy muy atentos al mar, ¿verdad? Sí, hay que tener simplemente algo de precaución. Si nos vamos hoy a las playas del sur, está entrando oleaje de mar de fondo. De momento ese mar de fondo está aproximadamente en torno a 1 metro, 1,5 metros de altura. En buena parte de las costas del sur del Hierro, de La Gomera, de Tenerife, también se dejará sentir en el sur de la isla de La Palma, en el sur, sureste y suroeste de la isla Gran Canaria. También la esperamos, aunque un poquito menos, en el sur de la isla de Fuerteventura. Y de momento lo que tenemos en estas primeras horas de la mañana son poquitas nubes. Vemos una imagen de la isla de La Gomera, la nubosidad, una especie de bruma sobre la zona de San Sebastián. Cuando grabaron los compañeros todavía esa bruma estaba presente, pero se está disipando, hace bastante calor, terminará de desaparecer y vamos a poder disfrutar de otro día soleado y caluroso. Hoy las nubes las encontramos más bien en zonas de costa, en las cumbres, zonas altas sí que tenemos el cielo totalmente despejado y bueno, esa nubosidad rápidamente dará paso al sol, a cielos poco nubosos con presencia de calima de nuevo en la jornada de hoy en todas las islas. Muy poquito viento sopla de alisio a nivel de costa, entre flojo y moderado. En las medianías, la mayor parte de ellas tenemos vientos del este y ya en las cumbres el viento es de dirección variable. Mañana ya cambiará el viento definitivamente, volveremos a tener un alisio fresco, desaparecerá la calima, también bajarán un poquito las temperaturas, pero hoy máximas en todas las islas de nuevo en torno a los 30 grados, superando los 30 grados, podríamos tener unas máximas de unos 32 grados en Lanzarote y en Fuerteventura, en torno a los 34 grados en zonas de medianías del sur de la isla Gran Canaria, 30 a 32 grados en Tenerife, La Gomera, en el Hierro y también algo más de 30 grados en la comarca oeste de la isla de La Palma. Día soleado y caluroso, aún con calima, con ese aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología habla de mar de fondo que puede llegar a los 4 metros de altura, de momento un poco menos, esos 4 metros de altura sí que los podemos encontrar a pocos kilómetros al sur de las islas, sobre todo para los que vayan a navegar. En las islas lo que hay que tener es cuidado, en las playas del sur normalmente tenemos el mar en esa zona casi en calma a lo largo de todo el año. Hoy hay un poco de oleaje y además ese oleaje aumenta la presencia de corrientes y hay que tener simplemente algo de cuidado, que hoy tenemos mejor estado de la mar en las costas del norte que las del sur. Claro, y que además el tiempo invita a un baño y hay que tener mucho cuidado en jornadas como hoy. Gracias, Victoria. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a despedir con la Ópera de Pekín, la máxima expresión cultural de China. Se encuentra de gira en Estados Unidos, donde llegó por primera vez en 1930 y precisamente lo que hacen es regresar a Nueva York para rendir homenaje a Mei Lan Fang, el actor más famoso de esta
ópera, de esta manifestación cultural. Bueno, con estas vistosísimas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 8 menos 5 para decirles, como siempre, buenos días, Canarias.